Gobierno ha conseguido lo que quería al final: aprobar entre chanchullos y estrategias los 6 decretos y proyectos de ley presentados ayer en el Congreso. Multitud de reacciones han aflorado desde los diferentes partidos, desde la eufórica intervención de Pedro Sánchez por haber conseguido su propósito, hasta la victoria podemita de Montero al conseguir su ansiada ley del solo sí es sí. Una de sus medidas estrella, a pesar que su gestión no está siendo la esperada. Y no lo digo yo, lo dicen los datos. Con un presupuesto de 525 millones de euros, los datos sobre las víctimas de violencia de género se han incrementado este año en más de un 9%. Una sesión plenaria que deja a muchos con un sabor amargo, no solo por la ineficacia y tibieza de las medidas, sino porque el presidente del Gobierno suele meter en un cajón desastre los decretos sobre los que ha logrado el apoyo al comprometerse a tramitarlos como proyectos de ley. El resultado es que paraliza su tramitación en la Cámara y de esta forma nunca llegan a votar las enmiendas que los partidos en su día le exigieron para aprobarlos. Buenos días, viernes 26 de agosto y saludamos en primer lugar a Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Y hoy poca cosa te diré porque curiosamente en la pasarela ministerial no he visto ninguno. Entonces no sé por qué hoy igual se han ido de vacaciones ahí por la tarde después de haber conseguido aprobar las cosas estas peculiares que metieron en el Congreso. Pero la verdad, el único que se ha entrevistado en la 1, el rato que he visto yo, era Iván, y que sepa no es ministro del Gobierno, ni siquiera es ministro de momento. O sea, que me he quedado. El resto, las televisiones hoy, esta mañana, eran como deprimentes todas, porque todas eran que los pollos se acaban, que los huevos desaparecen, que las vacas se matan, que el campo no tal. O sea, una cosa. Y para acabar de rematar, el problema de la central nuclear esta de Ucrania, que hombre, me parece que sí que es un problema, pero que no sé, aquí está lejos que de esto sabe esto y mucho más, pero me parece que el menos interesado en que esta central tenga un problema de explosión o algo parecido es propia Rusia, porque se lo comería con patatas enterito. Ucrania también, pero Rusia no tendríamos muchas dudas, y sobre como soplar al viento, ni te cuento, no queda nada, porque es una central varias veces Chernóbil, o sea que no es poca cosa. Madre mía. Y por este lado, Alejo Vidal Cuadras, muy buenos días. Buenos días. Sí, realmente el panorama no es precisamente alentador, ¿no? Se nos ha juntado todo, ¿no? Es decir, la guerra, la sequía, los fuegos forestales, la inflación disparada y el peor gobierno que pudiéramos tener en estas circunstancias. Porque claro, cuando estás en plena tempestad, pues si al mando del barco hay alguien competente y que, en fin, con experiencia, con criterio, pues bueno, por lo menos tienes una posibilidad de sobrevivir. Pero es que estamos en una situación que es general, ¿no? Es mala en general, la situación mundial es enormemente preocupante, pero es que además nos ha tocado con el peor gobierno posible, una mezcla de incompetencia, de frivolidad, de sectarismo, que realmente pues es algo muy decepcionante, ¿no? Y Mariano Calleja, muy buenos días. Pues muy buenos días, y yo muy contento de estar aquí de vuelta otra vez después de las vacaciones. Estuve ayer en el Congreso de los Diputados, en el pleno que has comentado antes, donde se debatieron pues, varios decretos ley, proyectos de ley y demás, entre ellos el de ahorro energético. Y yo la verdad es que salí del Congreso con mal sabor de boca, bastante preocupado porque, lo primero, porque en una situación como lo que acabáis de describir, no existe la comunicación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, o la oposición en general, me da igual, no existe. Es decir, el Gobierno pasa olímpicamente de hablar de los temas de Estado en una situación como esta, de gravísima crisis económica, de subida de precios, de crisis energética, que no sabemos lo que nos espera todavía. Es que lo peor es que no sabemos lo que nos espera en otoño, porque no hay una previsión cierta. Puede ser que lo peor esté por llegar todavía. Y que en esta situación no exista ninguna comunicación, ninguna línea de comunicación entre el Gobierno y la oposición, a mí me parece realmente preocupante. Y el Gobierno se sigue basando en Bildu, en los independentistas catalanes, en los nacionalistas vascos, en los populistas de extrema izquierda. Es decir, me parece que la situación es bastante preocupante como mínimo, pero es que además
lo que podemos ver ayer es eso, que el Gobierno lleva un decreto ley, un decretazo, que es el número 129, si no me equivoco, 128 en esta legislatura, uno cada 11 días, que es una barbaridad. Y ahí no pasa nada, es decir, no ha hablado absolutamente con nadie, me estoy refiriendo al decreto energético, de ahorro energético, no ha hablado absolutamente con nadie para sacar adelante ese decreto que ya estaba en vigor antes de llevarlo ayer al Congreso. Y ahí sus socios parlamentarios han dicho que sí, sin mayor problema, le han salvado una vez más y adelante, y bueno, ya veremos en el futuro si se mete alguna modificación. Pero de todos modos, esto, el famoso ministro Perejil, o como lo llamo yo ahora, ministro del pimiento del Padrón, porque es bastante desagradable cuando pica, el día anterior, o sea, ayer por la mañana, en Televisión Española, explicó que se había reunido con todos sin ningún problema. Y hasta la periodista, una de las periodistas que había en la tertulia, desmintió la cosa. Es que no es pero que una periodista de Televisión Española, de las invitadas, que pretende ir habitualmente, desmienta al ministro, quiere decir que era una mentira flagrante como otras que ha dado. Pero insistió mucho en eso. Y otra cosa que, claro, y también insistió mucho en que no hay contacto con el PP porque el PP no quiere. Me gustaría saber si exactamente si es que el PP no quiere. Porque realmente lo de poner a caer, un segundo, lo de poner a caer de un burro a un señor, o sea, decir lo que han dicho esta semana 2 o 3 ministros sobre Feijóo, yo no se lo había oído casi nunca a nadie. De todo, vamos, le han llamado de todo. Pretender después de eso que te llame él ya tiene mérito. Hombre, te llamará para protestar, ¿no? Pero vamos a ver, José María, es que ayer en el debate lo vimos, es decir, el PP ha ofrecido, pues quería dialogar, y es que lo ha ofrecido, ha presentado su propuesta, oye, que se puede estar más o menos de acuerdo, pero ha ofrecido pues dialogar, pactar, consensuar, tal, ha ofrecido su propio plan. Que, ya digo que no es obligatorio estar de acuerdo, pero ahí estaba su propuesta por lo menos para dialogar. Llegamos al debate y llega la ministra de Transportes, no la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que es en teoría es la que se ocupa de la energía, ¿no? Sale la ministra de Transportes, una cosa bastante asombrosa. Y lo primero que hace es empezar a atacar al Partido Popular diciendo que es la derecha más rancia de Europa, que son retrógrados, que es el conservadurismo más radical de la Unión Europea. Y acto seguido pide el voto al PP porque sí, por su cara bonita. Votar a favor porque lo digo yo. Ese es el argumento de toda la semana. No, eso no tiene ningún sentido. Además, decir que el PP de Feijóo es ultraconservador, vamos, es que no tiene pies ni cabeza, ¿no? Hay una serie de mecanismos que definen la calidad de una democracia, ¿no? Algunos son institucionales, jurídicos, y otros son reglas no escritas que se practican, ¿no? Lo que podríamos llamar una cultura democrática. Este gobierno carece por completo de esa cultura. 2 muestras. El abuso del decreto. El decreto ley es un recurso excepcional para cuestiones que requieren una actuación urgente. Este gobierno utiliza el decreto para todo, sistemáticamente, todos los días, que es una forma de evitar el control parlamentario y de gobernar de forma totalitaria. Por tanto, primer mecanismo democrático que pisotean. Segundo mecanismo democrático, cuando hay situaciones de enorme gravedad, de emergencia, siempre en las democracias saludables, el gobierno se reúne con la oposición, intenta buscar fórmulas comunes. Fijaos Alemania, ¿no? Fijaos Alemania. Entonces, en Alemania los verdes ahora han reconocido que no pueden prescindir de las centrales nucleares en operación. O sea, hay un escuchar al otro, un intentar enfocar los problemas de manera racional, de acuerdo con la evidencia empírica, y el hecho de que el gobierno se reúna con la oposición y lleguen a acuerdos, a la sociedad le transmite seguridad, previsibilidad, confianza. Eso tiene buenas consecuencias en las inversiones, en el clima del país. O sea, todo. Bueno, pues todo lo contrario. ¿Qué os parece si empezamos, para no entrar de lleno en el tema político? Yo quería ayer... No, estamos poniendo la cosa en situación. Sí, pero porque como de esto también quiero, vamos a hablar en detalle, hay que hacer hincapié en una cosa, que es que ayer se votó telemáticamente en el Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso ha hecho una serie de obras dentro de ese pleno que han costado €500.000 para que puedan votar todos los diputados de forma telemática. Había determinados supuestos donde esto ya se preveía, que eran supuestos de maternidad o cuando alguien estaba enfermo, pero ahora se han ampliado.
¿Qué ocurre? Y esto es una pregunta que os quiero hacer. ¿Esto podría ser en un futuro, si ya se ha de alguna forma aclimatado el Congreso para que los diputados puedan votar telemáticamente, que los ciudadanos también podamos el día de mañana votar de esta forma? Es decir, todo el mundo tiene su DNI, su certificado electrónico, de hecho la declaración de la renta se hace así, todos estamos registrados. ¿Por qué no se plantea esta cuestión para estos temas de índole tan importante? A ver, si estás hablando de votación electrónica, yo espero que no se apruebe jamás, porque la capacidad de pufo es infinita. No, pero con el propio Da igual, DNI, da igual, aunque da igual. No, el problema no está en la votación, el problema mira, está en el aparato que recibe Venezuela o Estados Unidos mismo. Estados Unidos en Florida, todo el follón que hubo, las papeletas a lo mejor es peor que esto sea el antecedente a... A ver, para mí el antecedente eso es que los diputados ya se queden en la cama todo el día y cobren el sueldo mismo, porque eso es aprovecharse del COVID para una excusa para poder votar desde donde quieran, porque a partir de aquí la excusa va a ser cada día más pintoresca. O sea, así como el resto de gente del personal, excepto cuando tienen la regla, tiene que ir a trabajar, estos ya ni con la regla mental también hará que no tengan que ir. Mariano. Con lo cual, horrible, pero en fin. En el Congreso estamos acostumbrados a ver el hemiciclo prácticamente vacío durante los debates, incluso los debates importantes. Muchos diputados van a votar cuando es obligatorio acudir de forma presencial, porque si no les sancionan. Claro, y sobre todo antes que tenían que ir. Entonces, es obligatorio. Por ejemplo, hay diputados ahora, a mí se me ocurre ahora, Teodoro García Gea, por ejemplo, el que ha sido secretario general del PP, no aparece en los debates, aparece cuando hay que votar, porque es su obligación y porque él cumple. Y si no le sancionan. Y si no le sancionan, claro. Queda apuntado que si no le sancionan y, en fin, y no es una sanción pequeña, pueden ser hasta 600 euros. Es decir, la sanción es importante. Y no digo que no esté en el Congreso, porque Teodoro García Gea está en su despacho muchas veces, o sea, que no es que no estén trabajando, están en su despacho pues haciendo sus cosas, pero en el hemiciclo es verdad que la imagen que se da a veces es bastante lamentable. Lo de las votaciones a mí me parece bien que se haga de forma telemática y se avance en lo que son las nuevas tecnologías. A mí eso no veo ningún inconveniente en ese sentido. Y lo que respecta a las elecciones generales, yo creo que sí. Yo creo que en el futuro se hará, de hecho. Yo creo que ese es el futuro. Lo que pasa es que hay que poner las máximas garantías, por supuesto. Hay que garantizar que se va a producir de una manera que sea real y que no se cometa ningún pufo, como decía Francas, ¿no? Entonces yo creo que eso es el futuro, pero hay que avanzar y dar garantías a todos de que no se va a cometer ninguna trampa. Mira, yo donde creo que hay más pufos ahora mismo en España es en las elecciones, en el voto por correo. Hay sitios que no exigen ni siquiera el DNI. O sea, parece ser que yo puedo votar por toda mi familia si digo que están enfermos y no necesito ni el DNI. Eso es foco de pufo segurísimo. Y otro en el contado. Cuando por la noche, a las 8 de la noche, cierras las urnas, resulta que de ahí salen unas actas. Y esas actas, antes de que se computen, porque se tienen que volver a contabilizar otra vez, ya han dado resultado al diputado. Porque inmediatamente alguien decide que esas actas pasan a mayor vida sin que se comprueben. De hecho, hay una asociación en España que se ha dedicado a fotocopiar las actas y hacer los cálculos, y en las 6.000 actas que ha conseguido ver, había 500.000 votos cambiados. Solamente 500.000, no está mal, ¿eh? No. O sea, y eso lo saben todos los partidos y nadie hace nada. No, pero a lo mejor con un sistema así de criptomonedas. Fíjate, sin votos, sin electrónica. Bueno, la democracia, aparte de lo que es puramente instrumental, tiene aspectos litúrgicos o ceremoniales que hay que cuidar, ¿no? Entonces, en el Parlamento, hoy día se tratan temas muy diversos, muy especializados. Yo, por ejemplo, que estuve 15 años en el Parlamento Europeo, yo estaba en la Comisión de Industria y Energía, ¿no? Entonces, y me ocupaba sobre todo de temas de energía. Entonces, claro, cuando en el Pleno se está debatiendo un tema de cuotas de pesca, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo estaba en mi despacho, en la pantalla de la televisión de mi despacho veía el Pleno, pero estaba haciendo otras cosas. Y eso muchos otros diputados, que estábamos trabajando a tope. Por ejemplo, yo estaba trabajando en un informe del cual era el ponente, que tenía que presentar en un plazo fijo. Claro, yo no podía estar 2 horas escuchando la cuota de pesca del salmón, porque es una cosa que no me concernía. Entonces, quiero decir que el hecho de que en debates de temas muy especializados solo estén en el hemiciclo los que
tratan ese tema mientras los demás estén en la Cámara trabajando, a mí no me parece mal. Y después, en los grandes, en fin, plenos de temas generales, entonces todo el mundo tiene que estar, naturalmente. Y a la hora de votar, todo el mundo tiene que estar votando presencialmente, porque el hecho de que el voto sea presencial no es por casualidad, es para garantizar que el diputado vota. Vamos a ver, ¿os acordáis de lo que pasó con la reforma laboral, no? Sí. Eso, ese es uno de los puntos oscuros de la historia de la democracia española desde la transición. ¿Qué pasó ahí? Mariano. Las peores sospechas vienen a la mente, las peores sospechas. Pues, claro, si el voto es presencial, eso no puede pasar. Y lo ideal Mariano, sería presencial y secreto. Lo ideal, Hombre, democráticamente, sería secreto. Por supuesto. No como ocurre ahora, que te sale que has votado sí o no. Sí. Bueno, se puede pedir. lo que pasa es que no se acaba. Ya, pero no se pide casi nunca, porque claro, a los grupos no les interesa un pimiento. Sí. No fuera caso que tengan un diputado No, y díscolo. por supuesto, el que se admita el voto telemático en circunstancias... Excepcionalmente. Pues claro, si una diputada está de parto, pues claro, pues, se entiende que no puede estar en el hemiciclo. O si un diputado está con COVID, ¿no?, a raíz de la pandemia. Pero vamos a ver, la tecnología tiene que ser un apoyo, pero no tiene que sustituir a los mecanismos clásicos de la democracia, ¿no? Pues Y conociendo... desde luego, para garantizar la limpieza del voto, no hay otro invento mejor que el de mesas electorales, con colegios electorales, con interventores de todos los partidos y en cada mesa gente de cada partido controlando y copia, me llevo copia del acta. Más seguro que eso no se ha inventado nada. Mariano, que quería intervenir. yo creo que lo de las nuevas tecnologías es cuestión de tiempo, de verdad. Sí, Incluso desgraciadamente sí. En el Congreso, bueno, pues ya no se vota en urna, es decir, salvo en ocasiones muy concretas y muy cuando hay que votar, por ejemplo, al presidente del Congreso o los miembros de la mesa, pero se pulsa un botón y todos recordamos imágenes del pasado de cómo uno votaba el suyo y se iba 2 escalones para allá para pulsar el botón de otro, un poco escandaloso, ¿no? Pero eso, el voto electrónico está ya desde hace mucho tiempo en el Congreso y eso es nuevas tecnologías también. Pero el diputado está allí, sentado. Bueno, pero se va avanzando y yo creo que después de lo que nos has contado, José María, de esos 500.000 votos que no se sabe muy bien dónde está, es que yo creo que es mucho más seguro pues votar tú con una garantía de que es tu voto, con las verificaciones que hagan falta. Pues es un voto que, bueno, sí, pero se puede hacer. O sea, yo creo que tecnológicamente se puede hacer. Tú, mira, hay un aparatito, o sea, hay una serie de aparatitos que pueden ir desde las mesas electorales hasta la recepción del dato de la mesa electoral en un sitio local. Después de un sitio local puede ir a un sitio autonómico, puede ir a un sitio central y al final sale un numerito. Bueno, pues cada aparatito de esos tiene la opción de que alguien la manipule de manera que diga, por ejemplo, cada 3 votos del PP se pierde 1, o cada 4 votos del PSOE se gana 1. Eso es tan fácil de hacer como todas las máquinas tragaperras que hay en todos los casinos, que las tienen que controlar continuamente, no fuera caso que te hagan trampa, que igual te la hacen, no lo sé. Pero eso pasa con las papeletas también, es decir, con las papeletas puedes hacer sí, porque yo creo que al final, si se quiere hacer trampas, se hacen. No, yo porque aquí no queda constancia. Mariano, ahí no queda constancia, porque tú, que es lo que pasó en Estados Unidos, bueno, más o menos fue más complicado. Tú votas, ¿no? Votas con el botoncito y tal, y no te queda nada, no te queda constancia de lo que has votado. Entonces, ¿quién puñeta comprueba que lo que has votado no lo has votado? De la otra manera, a pesar del pufo que te he dicho yo, existe, ese pufo es comprobable, porque cada mesa, firmado por los de cada partido, tienen un acta. Si un señor o un partido se dedica a sumar todas esas actas, puede dar un resultado... Que lo hacen. Tenemos que saludar en la mesa que se acaba de incorporar Miguel Ángel Ferrero. Muy buenos días. Muy buenos días. Que estamos un poco haciendo una especie de introducción con respecto a los temas políticos más candentes, pero vamos a centrarnos en uno de los asuntos que habéis introducido justo al empezar, que es que todos van contra Feijóo. El alza del Partido Popular en las encuestas, incluida la del CIS desde la llegada de Feijóo, inquieta mucho en Moncloa. El líder popular ha estado muy presente en los medios este verano y ha sido muy crítico con la labor del Ejecutivo. Esto le ha valido todo tipo de descalificativos por parte de los ministros, ya no en el ámbito político, sino en el personal, los conocidos como ataques ad hominem. El gobierno acusa a Feijóo de ser antidemocrático. Es que quiere mantenerse en la rebeldía y en la desobediencia frente a lo que mandata la Constitución. Trump y sus
continuos ataques a la democracia están teniendo un espejo en España con el señor Feijóo. Sin embargo, ha sido el Gobierno el que ha recibido varios varapalos del Tribunal Constitucional, como los estados de alarma ilegales y el cierre, también ilegal, del Congreso. Todos ellos por los recursos interpuestos por Vox. Las críticas de los populares al decreto de ahorro energético han escocido al Gobierno, que tacha a Feijóo de ignorante. Yo le pediría, con todo el respeto al señor Feijóo, que estudiara un poco más, porque cuando se estudia un poco más, te equivocas un poco menos. Los socialistas también han tratado de enfrentar a Feijóo y a Ayuso y niegan la capacidad del popular para hacer frente a la tarea que tiene por delante. Marcarle la agenda continuamente por parte de la señora Díaz Ayuso pone de manifiesto que el señor Feijóo no está capacitado en este momento para liderar la voz dentro de su partido, cuanto más para liderar un país como España. El Consejo General del Poder Judicial lleva 4 años de retraso en su renovación. El Partido Popular y el Partido Socialista no se ponen de acuerdo y el Gobierno acusa a los populares, una vez más, de incumplir la Constitución española. Lo que tiene que saber el señor Feijóo es que es inexcusable el cumplimiento de la Constitución, que la cumplen todos los españoles y todas las españolas y que él está obligado también al cumplimiento de la misma. Lo cierto es que el Partido Socialista trató de cambiar la ley de elección del Consejo General del Poder Judicial para reducir las mayorías necesarias y así controlarlo con el apoyo de sus socios. Una decena de ministros se han sumado a las descalificaciones contra Feijóo. Los malos resultados electorales y el descalabro que vaticinan las encuestas generan mucho nerviosismo en Moncloa. De hecho, ha sido Mariano quien al empezar ha resaltado que fue el presidente del Gobierno que a la hora de elaborar ese plan energético no quería llamarle a Feijóo, pero Feijóo ha hecho también unas declaraciones. Por supuesto que presentaremos un plan energético y de política energética, no un plan de quitarse la corbata en un acto y ponérsela en el siguiente, o un plan que consista a las 10 de la noche en apagar los escaparates de las tiendas sin respetar la libertad horario de las tiendas y sin hablar con las tiendas. Ese tipo de improvisaciones nosotros no podemos validarlas. Si quieren seguir insistiendo en el bloque que llaman de la mayoría plurinacional, pues entonces en la mayoría plurinacional el Partido Popular no está. El Partido Popular está en la mayoría de los ciudadanos. De hecho, incluso hablaba de que quiere llevar a cabo su propio plan de contingencia energética. Sí, es que lo que estamos viendo es el nerviosismo que hay en el Gobierno, efectivamente, lo habéis explicado muy bien. Hay un nerviosismo creciente, porque es que las encuestas pues, son como son, y desde luego el panorama que tiene por delante el Gobierno pues, no es nada favorable, pero ni desde el punto de vista de la crisis, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y tampoco desde el punto de vista del calendario electoral que hay por delante, que es absolutamente contrario a los intereses del Partido Socialista, que a partir de ahora hasta las generales pues solamente tiene que perder, no que ganar en las elecciones que quedan, ¿no? Entonces hay nerviosismo, pero al mismo tiempo yo creo que en esa estrategia se equivocan en algo, y es en intentar vender una imagen de Feijóo que los ciudadanos saben que no es real, porque es que Feijóo no es nuevo en política, es decir, es un político que ha ganado 4 mayorías absolutas en Galicia, y con un perfil nacional, no solamente un perfil regional. Es decir, no estamos hablando de un presidente, no voy a poner nombres de un presidente que no es conocido, estamos hablando de Feijóo, que lleva muchos años y que ha cuidado su perfil autonómico gallego, pero también su perfil de político nacional, como se ha visto en lo que ha pasado en el PP, ¿no? Entonces la gente le conoce, la gente sabe que es gestor, no voy a calificarlo tampoco, sabe que es gestor, sabe que es moderado. Es decir, alguien puede decir que Feijóo es radical, se le puede criticar de muchas cosas, a lo mejor se le puede criticar también por ser moderado, pero no por lo contrario. Entonces yo creo que ahí se está equivocando el Gobierno y el Partido Socialista, porque intentan dar una imagen de un líder político que los ciudadanos saben de sobra que no es real, y chocan con ese muro. Bueno, ¿quieres decir algo? Porque acabas de llegar, ¿no? Gracias, Alejo. Oye, esto es extraordinario, ¿eh? Que tú me des la palabra. Hombre, pero es que me parece justo porque has llegado un poco tarde. Entonces, y porque eres una persona excelentemente educada, además. Yo tenía cosas que decir, pero espero oír las tuyas. Bueno, yo es que creo también que esto es un poco guerra de máscaras, ¿no? Que realmente lo importante, quizá porque es agosto, de lo importante no se está hablando, ¿no? La crisis energética es lo que está detrás de esto, y este decreto evidentemente no hace absolutamente nada contra la crisis energética que se nos viene encima y que además va a ser una crisis bastante potente.
porque estamos en guerra. Y esa guerra nos trae una crisis mayor. A eso se le añade pues, que en Europa, y particularmente en España, no hemos tenido una visión de nuestras fuentes de energía, que deberíamos de haber estado preparando desde hace mucho tiempo, ya que se veía venir ya desde el 2012-2014 esta guerra y este problema con las energías. Y ese es el problema de fondo. Mira, ayer yo estuve leyendo cuánto cuánto se estaba ahorrando realmente por la bajada de la producción por el coste de la energía. O sea, la autorregulación del mercado por el propio coste de los productos. Era un 30% en la parte industrial. Por lo tanto, si tenemos que reducir un 7%, ese 30% ya ha superado con creces ese 7%. Entonces, realmente, ¿de qué estamos hablando? Yo creo, sinceramente, que esto de los escaparates pues es una máscara que se pone, evidentemente, se pone desde el gobierno, una máscara, y es una máscara sobre todo que se pone desde Europa, ¿no? Que se obliga a los gobiernos para hacer algo porque falta gas y porque existen una serie de regulaciones internas, y tú de esto sabes un poco más, existen una serie de regulaciones que obligan a hacer cosas, aunque a ti esas cosas no tengas por qué hacerlas, ¿no? En este caso España, que sí que había hecho los deberes en cuanto a las reservas energéticas del gas, ¿no? Y esas obligaciones pues, nos imponen que tengamos que tener por lo menos el 7% de reducción. Pero ya digo que se había reducido un 30%, ¿no? Un 30%. Entonces, realmente este decreto tiene muy poco contenido, ¿no? Y esto de que de la guerra tradicional, de las marcas, y que Feijóo es así, que si Sánchez es del otro lado, yo creo sinceramente que es el capote para no ver la crisis tremenda que se nos viene encima en este invierno con una subida de los precios de la luz que posiblemente ronden el 300% desde ahora, no desde antes. Sí, no, vamos a ver. En primer lugar, tú hablabas de las máscaras. Comparar a Feijóo con Trump, eso es grotesco. Es decir, si hay dos personalidades opuestas, son la tranquilidad, la pachorra galaica, la serenidad, la calma, la prudencia, ¿no? Sí, de Feijóo con la exuberancia de Trump. O sea, es que no tiene nada que ver. O sea, esa comparación era simplemente grotesca. Entonces, el ataque ad hominem hacia Feijóo es una técnica, digamos, de comunicación política que me parece equivocada. Porque como la gente sabe que Feijóo no es eso, en el fondo le está beneficiando, lo cual demuestra que los asesores de comunicación del gobierno no son precisamente los más competentes. Y vosotros diréis, bueno, ¿por qué cometen fallos? Porque saben que van a perder. O sea, yo hace ya meses que digo, y lo reitero aquí, y arriesgo mi reputación, porque cuando uno hace profecías, como no se cumplan, pues sales tocado, ¿no? El gobierno va a perder las elecciones generales. Las va a perder. Las va a perder porque está en el desastre que va a pasar como le pasó a Zapatero en 2011, ¿no? Es decir, no es que Feijóo vaya a ganar, es que la gente va a huir de este horror que hemos padecido durante todos estos meses, ¿no? Recuperando, sí, justo en esa línea, un poco el tema de Feijóo, no han sido todos los que se han posicionado en contra de Feijóo, sino que Santiago Abascal quería normalizar las relaciones. De hecho, el Gobierno nos trae un decreto energético que, en definitiva, lo que hace es traer las cartillas de racionamiento al consumo energético. Y todo eso mientras este Congreso votó una ley climática a la que solo se opuso Vox y que impide y prohíbe la exploración y la explotación de nuestros propios recursos naturales y recursos energéticos. Y todo eso mientras se desmantelan las centrales nucleares, se vuelan y se celebra que se vuelen las centrales térmicas, se vuelan las presas. Y por eso nosotros vamos a acudir al Tribunal Constitucional, vamos a recurrir este decreto energético, apelando a los principios constitucionales de soberanía y de igualdad y también al respeto a las libertades y a los derechos de los españoles que entendemos que están siendo vulnerados. Es un guiño también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es lo mismo que está haciendo, recurrir al Tribunal Constitucional ese plan energético. Bueno, y fíjate que las decisiones del pasado condicionan la crisis actual enormemente. Por ejemplo, todos recordaréis que hubo un plan hidrológico nacional muy ambicioso con ingente financiación europea que hubiera permitido
que esta crisis que estamos padeciendo ahora del agua con la sequía hubiera sido algo menos grave. Bueno, pues en su día se decidió cargarse el Plan Hidrológico Nacional, Zapatero lo hizo, y así estamos. Cuando también los socialistas decidieron la moratoria nuclear, actuaron de forma demagógica y cortoplacista y miope, y hoy Alemania, los verdes alemanes, están reconociendo que tienen que mantener las centrales nucleares. Y Japón. Y Japón va a construir. No solo va a mantener, va a construir. mantener y va a construir. Claro, porque tú dices, es que puede haber un accidente. Sí, claro, puede haber un accidente de muchas cosas. Y uno de aviación y uno de minería del carbón. Es decir, las cifras de riesgo y mortalidad de la energía nuclear son infinitamente mejores que cualquier otro sector industrial. Lo que pasa es que cuando hay una cosa, cuando hay un accidente, pues es como muy aparatoso y entonces genera enorme alarma popular. Pero con las cifras frías en la mano es el sector industrial más seguro. Bueno, entonces esa decisión se tomó y hoy la estamos pagando. Cuando nuestro ínclito presidente de gobierno actual decide de la noche a la mañana ante sí y por sí reconocer la soberanía del Sáhara Occidental, de Marruecos sobre el Sáhara, en contra de toda la doctrina de Naciones Unidas y el derecho internacional, Argelia, naturalmente, nos pone en la lista negra y estamos padeciendo las consecuencias y Italia se nos va a comer el sándwich. Bueno, entonces, por eso digo que las decisiones de largo alcance, después, con el tiempo, se pagan y se pagan muy caras, ¿no? Entonces yo creo que este gobierno está condenado, es decir, tiene 1 año y medio de vida, si es que aguanta 1 año y medio, porque el otoño que viene y el invierno serán calentitos, o al contrario, ¿no? O gélidos, y no sé si lo va a aguantar. Pero vamos, en todo caso no tiene más de 1 año y medio de vida. Como lo sabe, está actuando de manera frenética, desesperada y ataca de forma irracional a todo lo que se mueve en la oposición. Y, por supuesto, la negativa a hablar con la oposición en las circunstancias dramáticas que estamos viviendo demuestra hasta qué punto el gobierno es consciente de que va a perder y B, está desesperado. Entonces, la historia, un segundo, la historia del desastre energético no eximiría al PP de culpa, ¿eh? Porque, por ejemplo, la última central que en España se desmanteló fue en tiempo nuclear, fue en época de Rajoy. El impuesto al sol, que sepa yo, también fue época de Rajoy. O sea, el PP ha contribuido bastante a que España, en el tema de la energía, esté con el culo al aire. Y una cosa que me gustaría preguntar, porque veo que, claro, tú sabes más de eso. Estoy muy asombrado con el comportamiento de Macron. En el sentido siguiente, Macron se empeña en que no se acabe el gasoducto y al mismo tiempo la noticia ayer es que Macron se iba a Argelia a negociar el gas. Entonces, ¿me explican cómo va esto? Porque, claro, ¿qué van a negociar? ¿Que el gas vaya directo a Argelia? Porque Macron no quiere gas en Argelia, dice. No, perdón, no quiere gas en Francia. Quiere nuclear y por eso no deja el gasoducto. Entonces, ¿qué coño negocia Macron en Argelia con el gas? ¿Que venga a España? Y entonces, sin gasoducto, ¿alguien me explica esto? A ver, Francia siempre ha arrastrado los pies en todo lo que sea interconexión eléctrica con España e interconexión gasística con España. No quiere. A ver, arrastra los pies, es decir, pone pegas. O sea, no es que diga, no, pero no, porque no es rentable, no, porque no es el momento, no, porque, o sea, porque hay este problema con la protección del medio ambiente. O sea, siempre arrastra los pies. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando a mí me dieron la Legión de Honor, estando yo en el Parlamento Europeo, en la ceremonia de concesión en la Embajada de Francia en Bruselas, en mi discurso, estoy hablando del año 2009, le dije al embajador, oiga, y a ver si agilizamos las conexiones de gas con España. Estaba allí todo el mundo y el embajador puso una cara, porque es que esto es un tema que viene muy lejos. Toda la vida. ¿Por qué lo hacen? Pues sí, hombre, porque ellos, si España se transforma en suministrador de electricidad y gas al resto de Europa, el papel
de Francia queda disminuido. Claro. Mariano, que querías intervenir también. Sí, bueno, es que... ¿Pero qué hace Macron en Argelia buscando gas? No me interrumpas, hombre. No, pero que acabé de preguntar, es ¿dónde está el problema? ¿Qué hace Macron en Argelia buscando gas? Bueno, porque Macron va a Argelia a buscar gas porque en este momento Europa está en una crisis de gas y como Macron quiere ser el gran líder europeo, pues va a Argelia a demostrar que él hace mucho por Europa y que va a conseguir gas. Pero esto no tiene nada que ver con el hecho de que Francia siempre se ha negado a que España tenga un papel relevante en el tema de las interconexiones. No me resuelve casi todo, no, pero está interesante. Ahora le toca a Mariano. Pero me callo porque claro, pero habrá bronca y no el papel de Francia, cómo nos está mirando a España, como que nos frenemos un poquito y que no quieren que España pues tenga el papel que puede llegar a tener en Europa ante esta crisis. O sea, eso es evidente. Pero bueno, antes comparabais esta situación con la que se produjo en 2011, justo antes de las elecciones generales que dieron la mayoría absoluta al Partido Popular. Además, una mayoría absoluta aplastante, con Mariano Rajoy al frente, no tanto por mérito de Mariano Rajoy y el PP, sino por demérito seguramente del gobierno de Zapatero y sobre todo por el papel en concreto del presidente del gobierno de entonces, que era Zapatero, ¿no? La situación empieza a parecerse bastante, pero también en otra cuestión. Estamos en unos meses en los que la mayoría del Congreso no tiene absolutamente nada que ver con la mayoría de la calle. Se ve y se está traduciendo en las encuestas ya. Eso se produjo también desde mediados de 2010 hasta las elecciones generales de 2011. Y eso produce un caldo de cultivo en la calle que no es que sea peligroso, pero que sí que se nota. Es decir, en 2011, en mayo, es cuando se produjo el 15M. No lo olvidemos, que se lo han apropiado la izquierda y se lo ha apropiado Podemos, pero fue un movimiento absolutamente transversal. Con Rubalcaba de ministro. De indignación social. Ahí, en la Puerta del Sol, hubo muchas familias, no de izquierda solo, por supuesto hubo muchas familias de derechas también. Había una indignación generalizada. Y era la calle que ya estaba, que no tenía nada que ver, que no se correspondía a esa mayoría social, ese sentimiento que había en la calle, con lo que estaba pasando con la mayoría representada en el Parlamento, donde seguía gobernando el Partido Socialista con Zapatero. No nos representan. Y eso está empezando a pasar ahora también. Es decir, la calle no tiene nada que ver, lo que está pasando en la calle, lo que estamos viendo, no tiene nada que ver con lo que vimos ayer en el Congreso de los Diputados, por ejemplo. Antes de seguir, tengo que hacer la primera pausa de publicidad y, de hecho, volveremos a hablar de este tema porque en la calle también pasan determinados asuntos que no podríamos contarles si no estuvieran con nosotros y si no se hiciesen del Club de Amigos. Para seguir dando caña, para que podamos hablar de temas que en otras cadenas no verían, para que podamos hablar sobre todo de asuntos que preocupan a la población y que, como muy bien ha dicho Mariano, no se trasladan al Congreso. Para todo ello y mucho más, llamen al 91 616 24 64, 91 616 24 64 y háganse del Club de Amigos. En unos segundos volvemos. Tarde, y antes de tener esas entrevistas que queremos tener a continuación sobre temas de actualidad como la ocupación o la recesión económica en Estados Unidos, vamos a hablar de un tema que ha pasado un poco desapercibido desde el martes en el Consejo de Ministros, donde se aprobaba la creación de ese nuevo Centro Estatal de Salud Pública para futuras pandemias, para prevenirlas de la mejor forma, y siguiendo un poco la política descentralizadora del presidente del Gobierno, no quería que se situase y se ubicase en Madrid. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora desde Salamanca la Junta de Castilla y León lo que aspira es que ese centro se coloque allí. Ha sido Alejandro Vázquez, el consejero de Sanidad de Castilla y León, quien ha comunicado por carta al Gobierno el deseo del Ejecutivo Autonómico, porque ha puesto de relieve lo que supone el excelente hospital que hay, que es el más grande de Castilla y León, y además de las facultades de Medicina y Farmacia en la universidad más antigua de España. También lo solicitaban así Andalucía, Aragón y la Comunidad Valenciana. Este asunto, que ha pasado un poco como si nada, pero implica muchas cosas al nivel de estrategia política. Es decir, no querer hacerlo en Madrid, esa lucha que tienen entre el presidente del Gobierno y Ayuso por descentralizar, por ese ámbito al final autonómico, dejarlo como un poco de lado, que siempre que parece que Sánchez abarca esas competencias autonómicas. Vamos a ver, a mí que la Agencia de Salud Pública, el Centro de Salud Pública se traslade a Castilla y León, a Salamanca, me parece estupendo. Es decir, me parece... Ni siquiera se traslada, se cree. Se construye ahí, se instale ahí, me parece fenomenal. Vamos, mejor para Salamanca, que va a tener un centro importante, para Castilla y León y demás. A mí lo que no me gusta es que esta decisión se toma como represalia a la Comunidad de Madrid, que eso lo sospechamos y lo sabemos todos. Es decir, detrás de todo esto está la guerra de Sánchez contra Ayuso.
Y es que eso lo sabemos, y está su advertencia de que había que descentralizar. Desde que Ayuso ganó las elecciones como las ganó, pues está la advertencia continua de Sánchez, del gobierno de Sánchez, de que hay que descentralizar, que hay que llevarse instituciones de Madrid para fuera de Madrid y que hay que repartir, digamos, ¿no? Y descapitalizar Madrid. Y esa es su intención y esa es su estrategia. Y por tanto, a mí lo que menos me gusta de todo este asunto no es tanto que se vaya a Castilla y León, que me parece genial y enhorabuena para ellos, si se va al final, como que sea como una represalia a la Comunidad de Madrid. Bueno, es una comunidad gobernada por el PP, no va a ir ahí tradicionalmente, por tanto, dudo que vaya a Salamanca, dudo que vaya a Andalucía. Entonces, el que ha apretado mucho con el tema de la descentralización y la España en red y toda esta retórica ha sido Chimo Puig, ¿no? Que siempre ha utilizado este argumento y siempre está llorando porque la Comunidad Valenciana fiscalmente es, en fin, discriminada y tal. Entonces, por supuesto, si la pone en Valencia será una cacicada. Ahora, vamos a ver, para poner una agencia estatal en una determinada ubicación, si hacemos el paralelismo con la Unión Europea, que reparte sus agencias en los distintos Estados miembros, lo hace siempre de acuerdo con ciertos criterios racionales, ¿no? Ciertos. El medicamento fue cierto. No, de ciertos criterios racionales. Entonces, la Agencia de Salud Pública, hombre, lógicamente, el hecho de que Salamanca sea ciudad universitaria, ¿no? Una universidad de las más antiguas de Europa, y con, digamos, una solera, ¿no? Yo creo que Salamanca es una excelente candidata, ¿no? Para tener la agencia de salud pública. Pero bueno, veremos, porque con este gobierno se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Sí, la única experiencia que hay en España de descentralización hay dos. Uno, amenazar con que el Senado se fuera a Barcelona, no se ha ido jamás. Fracaso absoluto. Y dos, mandar a Barcelona la Comisión Nacional, no sé cuál mandaron. Duró un año o dos, porque claro, eso no era crear ahí, eso era trasladar ahí, con lo cual toda la gente que trabajaba aquí, exactamente, se fue, tuvieron que volver. 9 millones de euros con lo cual fue un desastre histórico, entonces es tiene malos precedentes. Si lo puedes hacer con algo de nueva creación. Por eso, que entonces, en este caso vamos a crear una agencia. ¿Dónde la ponemos? Bien, como dices tú, Salamanca, pues estupendo, ¿no? ¿Por qué no? Claro. Entonces, pero llevarse el Senado a otro lado, eso no cabe en cabeza humana, vamos. Bueno, y el Senado sería lo menos problemático, porque en el 90% de los que trabajan en el Senado les da igual Madrid que Barcelona, pues te cobran por ir. O sea, los senadores no es un problema. El problema sería disfuncional, sería absurdo. Vamos. Bueno. El problema es la falta, efectivamente, la falta de eficacia y de funcionalidad. Está muy bien la descentralización como argumento, pues es algo que yo creo que no puede ser, no tiene nada en contra. Todos deberíamos de defenderlo, porque el que estén todas las agencias distribuidas por el Estado, pues como hace la Unión Europea. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, cada vez que todos trabajamos y todos sabemos lo que significa cada vez que un departamento se instala en una parte de la periferia. Para los de Madrid normalmente eso, para la empresa, los gastos que tiene con Madrid no significa grandes cosas, no tiene ningún problema. El problema es que allí se tienen que desplazar personas de la otra parte de España, a 1000 kilómetros de distancia. Claro. Sí. Entonces, todas estas partes de eficacia parece que no se tienen en cuenta a la hora de hacer una descentralización. Y es normalmente estos gastos los que de verdad deberían de tenerse en cuenta para la eficacia de las decisiones, ¿no? Tenemos que pasar a otro asunto, que es el tema de la ocupación. Lo comentábamos el otro día en la entrevista, esa entrevista más surrealista que habíamos podido ver en televisión, pero este suceso ocurrió en el pasado mes de julio, cuando ocuparon un edificio de 6 viviendas en la calle Fuego de Alcobendas, donde desde Vox Alcobendas han denunciado este hecho porque consideran que puede tener alguna implicación el propio ayuntamiento. Pero nos lo va a contar mejor Miguel Guadalfajara, que está con nosotros. Muy buenos días, Miguel, que es el concejal de Vox en Alcobendas. Buenos días, Ana, y a todas las personas invitados que estáis ahí en el plató y a las personas que nos están viendo. Especialmente a mi abuela, 95 años, que sé que ahora mismo está conectada viéndonos a todos. Pero cuéntanos, Miguel, qué ha pasado exactamente, es decir, ¿cuál es lo que denunciáis? ¿Qué es lo que denunciáis exactamente desde Alcobendas?
Pues mira, como has dicho, Ana, a finales de julio unas personas ocuparon unas viviendas en Alcobendas. No son 6, son 8 viviendas. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues bueno, como siempre, esta gente, aprovechando que esas viviendas estaban en un proceso de reforma, en un momento dado, pues las han ocupado. El ayuntamiento, ¿qué es lo que nosotros les achacamos a ellos? Pues la inactividad que, como siempre, viene por parte de la administración. En este caso, el ayuntamiento, que no ha hecho absolutamente nada para evitarlo. El teléfono, por ejemplo, este que ahora tanto bombo le están dando de Ayuso, del 112, ¿para qué ha servido ese teléfono? Para absolutamente nada. Y el ayuntamiento lo que tenía que haber hecho es el ser más diligente y conceder las licencias que el propietario estaba reclamando para poder continuar con esa reforma del edificio. Al final ha habido un parón y esta gente ha ocupado esas viviendas. ¿Cuáles son las consecuencias de la ocupación? Pues todo con lo que conlleva esa actividad ilícita, que es la de ocupar. Que, por cierto, el derecho de la propiedad está consagrado en el artículo 33 de la Constitución y, oye, parece que no existe. En ese sentido, nuestro partido Vox, ya a nivel nacional, presentó 2 proposiciones de ley en el Congreso para reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para hacer que esta protección sea legal, sea efectiva y sea real, porque es que no es real ni es efectiva. Y al final, ¿a quién se perjudica? Al vecino. Vecinos de toda la vida del barrio centro, que ya está castigado por toda la inseguridad que en estos últimos tiempos está viviendo el barrio, con peleas, robos y, como ha sucedido en este último mes de julio, la ocupación de un edificio allí. Son personas, además, del barrio centro, currantes, personas trabajadoras, personas de toda la vida que no tienen por qué soportar que gente ajena a este municipio venga a ocupar unas viviendas. De hecho, las imágenes que aparecen en pantalla son las del edificio ocupado, pero exactamente, es decir, se estaban realizando una serie de obras en ese edificio y lo que no daba el ayuntamiento es la licencia de primera ocupación, ¿no? Concretamente, todo ese proceso jurídico de licencias, nosotros estamos ahora mismo investigando y recabando información para saber exactamente qué es lo que ha pasado. No nos vamos a detener si es en una cosa, si es en otra. Al final lo que ha pasado es que han ocupado. Y al final, ¿qué es lo que pasa? El ciudadano de a pie está desprotegido. Ese propietario está desprotegido. Pero ¿cómo puede ser que en este país ocupen una vivienda de gente que paga sus impuestos, que está trabajando como todo hijo de vecino y esas personas no se les puede echar? Es lo que decía nuestro presidente Abascal. A esa gente habría que echarla de una patada en el culo en el minuto 1 que están allí. Pero ahí siguen disfrutando, que además, como veis en las imágenes, no son unas viviendas cualquiera, sino, oye, unas viviendas que de aspecto no están nada mal. ¿Y qué medidas de actuación vais a hacer a corto plazo? Es decir, ¿tenéis en mente llevar a cabo en el Pleno alguna otra medida para que evitar esta situación? Nosotros, a ver, ya sabéis que las medidas legales que ahora mismo hay, pues dejan al ciudadano totalmente indefenso. Nosotros, ¿qué es lo que estamos reclamando? Ya no solo por este caso, sino por casos anteriores, es más seguridad en el barrio centro. Hay que trabajar, ya que las leyes no están de parte del ciudadano, hay que trabajar la seguridad con más presencia policial. Tenemos una estupenda policía local que trabaja con nuestra Policía Nacional mano a mano, que son unos grandes agentes que saben cómo hacer su trabajo. Hay que dotarles de más autoridad a esos agentes y dejar hacer su trabajo, que lo hacen de una manera muy eficaz. Muchísimas gracias, Miguel, por estar esta mañana con nosotros. Ha sido muy esclarecedor todo lo que nos has contado y seguiremos de cerca este caso. Pero el tema gracias a vosotros. El tema de la ocupación, al final, lo vemos no solo... es que ocurre en toda España. Sí, pero a ver, yo distinguiría el caso de Alcobendas, me parece muy bien, pero Pisuerga pasa por Valladolid y una cosa es Valladolid y otra Pisuerga.
O sea, lo que ha pasado en Alcobendas es un tema distinto de la ocupación, es un tema particular de la ocupación. Sí. Si se trata de hablar de la ocupación a través de Alcobendas, hablemos de ocupación o de Alcobendas, no tiene nada que ver. Sí. Es decir, de la ocupación hemos hablado mucho y yo sigo diciendo lo mismo y no me ha desmentido nadie, que España legalmente no hay ninguna prohibición de que la policía entre una semana después, 3 semanas después, 20 semanas después por una ocupación y vacíe el edificio y el piso. No existe legalmente ningún inconveniente. En ningún sitio pone que 24 horas cambian la historia. No existe eso. Lo que existe es el procedimiento de las autoridades políticas, que no quieren mojarse con esta cuestión y que dejan con el culo al aire a las autoridades, en algunos casos judiciales, y siempre a las de las fuerzas de seguridad, con lo cual no van a entrar, no fuera caso que les cayera el pelo a ellos porque la autoridad política se desdijera. Cuestión distinta es que se puedan plantear leyes para que no juegue, en este caso, la capacidad de un político de hacer lo que le dé la gana. Eso se podría hacer, pero no porque sea necesaria legislativamente la cuestión, sino porque el comportamiento de muchos políticos hace que pueda ser necesario que quede muy claro. Si vamos a Alcobendas, me da la sensación a mí que si yo estoy en unas obras, de hecho lo están haciendo en Madrid, cuando tú, por ejemplo, aquí delante hay una sucursal de un banco, el día que el banco cerró, media hora después estaba tapiado todo, con lo cual no va a ocupar nadie. Entonces, si tú estás haciendo unas obras, sabiendo el problema que hay en España de la ocupación, si estás haciendo unas obras de rehabilitación, ya tienes que espabilarte para que no pueda entrar nadie, que tampoco es tan complicado. Si resulta que el ayuntamiento tarda mucho en dar una licencia, debe tardar tanto en este edificio como en el de al lado. Entonces, no, son ejemplos al final que van aflorando de las... No, claro, que el ayuntamiento sea un desastre dando eso, puede ser, no lo sé, porque igual está en plazo, pero tú tienes que prever que, desgraciadamente en España la ocupación está de moda y que te pueden ocupar, con lo cual, si se trata de poner una pared de ladrillos, tampoco es muy complicado hacerlo, aunque no sea lo justo. El concejal, yo creo que ha hablado del artículo clave, que es el artículo 33 de la Constitución, del que muy poco se habla en España. Es decir, hablamos de otros artículos de la Constitución y de unos supuestos derechos que tienen los ocupas, según una parte de la izquierda, porque tienen derecho a la vivienda, pero es que está el derecho a la propiedad privada, que el derecho a la propiedad privada es sagrado en una democracia y un Estado de derecho social. Es absolutamente sagrado y no se está cumpliendo en estos casos. Nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad. Enseguida volvemos. Tarde ya a la 1 de la tarde y antes de comenzar la siguiente entrevista que tenemos programada sobre la recesión en Estados Unidos en el ámbito económico, hay que hablar de un tema y apuntar algo que habéis comentado al principio, sobre todo creo que has sido tú, Francas, sobre cómo incrementan los costes en un 47% a los ganaderos. Era una noticia que salía hoy en el pienso, además, y que, bueno, que mientras que los precios, por ejemplo, de la energía y los carburantes están totalmente disparados. Esto al final es una consecuencia también de ese ecologismo extremo por parte del Gobierno que vemos, que llevamos arrastrando todos estos meses y que al final nos encontramos con esa situación. O sea, un 47% se ha disparado ya. Es una suma de todo, ¿no? Claro. Yo creo que lo ha explicado muy bien Alejo antes. Si estás en una tormenta con un barco y resulta que el piloto o el capitán del barco, además de que bebe, pues se entretiene leyendo no sé qué y no sabe nada de barco y además no tiene puñetera idea y no le preocupa y está distraído hablando con su novia en Japón, pues nada, el barco se va al pique. Pues nada, esa es la situación. Entonces tienes que ir sumando cosas. O sea, el COVID, que después se produjo un problema de abastecimientos, de producción, de falta de producción. A eso se le añade que el de aquí no ha previsto nada. A eso se le añade que resulta que no se pueden limpiar los campos, que no se puede hacer no sé qué, que la ley que sacaron de esta ley de comercio de que tú no puedes vender a bajo coste, a menor coste de producción, pues se la ha saltado todo el mundo y no ha pasado absolutamente nada. Sí, era el primero. O sea, que con lo cual... Es decir, los pobres tíos están más colgados que un chorizo. Pues si os parece, damos comienzo a esa entrevista porque ha caído la economía estadounidense de forma consecutiva en el segundo trimestre, el PIB, en un 0,6. Pero esto nos va a contar mejor uno de nuestros expertos en economía, José Antonio Wittner. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué implica esto a nivel sobre todo económico? Es decir, ¿a qué sectores va a afectar más en Estados Unidos? Porque esta recesión no es la esperada, se esperaba un 0,9, estamos en un 0,6, es una recesión leve, eso nos da igual que sea leve o no. Es decir, explícanos un poco mejor esto.
Bueno, ya se esperaba que estuviera en recesión, que quizás es el titular principal y la clave fundamental. Es que la economía norteamericana está en un movimiento de recesión económica en el primer semestre del año. Ahora, si queréis, entramos en el segundo, pero en el primero ha vivido una recesión que fue más fuerte en el primer trimestre, en torno del 1,4, y esta fue una segunda revisión que se hizo del dato. En Estados Unidos hacen 3 revisiones del dato del crecimiento de la economía. En el primero dio esa caída del 0,9, menor que en el primer trimestre, y ahora ha habido una corrección sobre todo por gasto de las administraciones públicas estadounidenses y por un movimiento un poquito más alto de crecimiento del gasto de las familias, muy leve, muy poquito. Aún así ya se anunció por parte del gobierno de la Casa Blanca, ya se anunció que iba a haber una revisión que mejoraría los datos de crecimiento de la economía norteamericana. Bueno, la parte fundamental es que una economía que no está impactada directamente por el gas y por la energía rusa ha tenido este movimiento de recesión, que su Banco Central, que es la Reserva Federal, viendo estos datos y a pesar de ellos, inició el proceso de subida de tipos de interés y, sin embargo, Europa ha caminado en un movimiento distinto. Volviendo a Estados Unidos, ahora mismo en el segundo semestre no se esperan esos datos, sino que se espera una recuperación de su economía de tal manera que lo peor ya habría pasado en ese semestre que hemos dejado atrás y ya se estima que el crecimiento de la economía de Estados Unidos ahora mismo ya está en el entorno del 2%, y lo que dice el gobierno norteamericano y lo que dice la Reserva Federal, que por cierto hoy tendrá un discurso a las 4 de la tarde, es que si toda esta caída de la economía solo significa que hay una tasa de desempleo del 3,5%, pues que la recesión es una recesión descafeinada. Los analistas lo que opinan es que es un primer ataque de recesión, pero que vamos a tener números negativos mucho más tiempo, sobre todo el año que viene, de tal manera que ahora se puedan salvar los últimos 2 trimestres del año, pero no así en 2023, donde la economía norteamericana habría tenido ahora un aperitivo en este primer semestre tocando una recesión técnica, pero pueda tener una recesión económica mucho más profunda en el segundo semestre. Y ahí hay que compararlo con Europa. Ayer salieron 2 informes a última hora del día muy importantes, uno de UBS y otro de Morgan Stanley. UBS dice que Europa ya está en recesión, es decir, lo que ha tenido Estados Unidos en el primer trimestre del año lo estamos padeciendo nosotros en este tercer trimestre del año, y que el cuarto será el momento en el que veamos también un segundo trimestre en negativo, pero será muy poquito. Fíjense que la diferencia está en que Estados Unidos habría tenido una caída del menos 1,4 y un menos 0,6, y UBS dice que habrá una caída del menos 0,1 en Europa y menos 0,2 en el último trimestre. Y Morgan Stanley está diciendo que la caída en Europa será en el último trimestre, en el cuarto de este 2022. Por lo que sí, hay unos temores y unos tambores de recesión, pero si todo para la economía norteamericana ha quedado en el primer semestre del año de esta manera, pues no parece una muy mala noticia. Y ahora la presión se centra en Europa, donde tiene que hacer subida de tipos de interés y donde sí se ve un 2022 que va a tocar ya una recesión, pero sobre todo se ve muy profunda la recesión de cara a 2023, donde además puede aguantar varios trimestres en negativo. ¿Y qué medidas aplica el Gobierno de Estados Unidos para prevenir o para cambiar esa tendencia? Porque después de 2 meses consecutivos entrando en recesión, ¿qué medidas nos podrían servir a nosotros los que están haciendo desde allí para paliar esta situación? Bueno, lo que está intentando hacer el gobierno de Estados Unidos, que tiene unas elecciones en breve, es decir, tiene unas elecciones en noviembre, que son las elecciones de medio término, esos primeros 2 años de mandato, pues se ve perfectamente en una decisión que tomó hace unos días, esta misma semana, y es la de intentar que la economía despegue perdonando parte de los préstamos a estudiantes que han entrado ya en el camino laboral, ¿no? Aquellos que ganen menos de $125.000 y que tengan una deuda por los estudios, que es un mecanismo bastante natural en Estados Unidos, que es pedir un préstamo para pagarte los estudios universitarios, pues se les está perdonando 10.000 euros a cada uno de ellos para que de esa manera puedan impulsar sobre todo el consumo de servicios y veamos un movimiento al alza de la economía impulsado sobre todo por lo que gastan las familias, ¿no? Que es la clave fundamental ahora mismo. Europa es
completamente distinto. No tiene absolutamente nada que ver. Nuestra demanda interna está mucho más erosionada, está mucho más abajo que la norteamericana, que ha estado en un crecimiento en el entorno del 2,5-3%. La europea, por ejemplo, en España ha llegado a estar en un trimestre en el menos 3,7%, por lo que empezamos a ver es cómo se va comportando. Lo que empezamos a ver es cómo se va empezando a comportar la economía europea en un movimiento en el que suben los tipos de interés y, sin embargo, tienes la demanda interna erosionada, por lo que la vas a erosionar todavía más. Por lo que no tiene nada que ver. Estados Unidos está empezando a activar todavía más su demanda a pesar de la subida de tipos. Europa tiene sobre todo la energía rusa, que es el punto clave donde incluso no se puede no ver una caída leve, sino que este mismo año, si hay un corte ruso, UBS señalaba en ese informe que la caída podría llegar incluso al 5% del Producto Interior Bruto. Es decir, son economías ahora mismo muy distintas. La europea muy impactada, muy impactada por cómo se comporta la energía rusa, donde la recesión puede ser leve, pero recesión, o ser una depresión económica muy fuerte con una destrucción de empleo que no será como la americana, que no ha habido, sino que aquí sí que se puede ver una destrucción de empleo muy potente. ¿Y se puede saber qué sectores han sido los más afectados por esta recesión? Es decir, ¿se puede equiparar o comparar a lo mejor a largo o a corto, incluso a medio plazo, que sean los mismos? Sí, allí tienen, por ejemplo, algo que nosotros ahora mismo no estamos padeciendo, que es un mercado inmobiliario muy sobrecalentado, que es el primer sector que ha sufrido más el impacto de esa recesión económica. Piensen una cosa, ayer el tipo hipotecario, ¿no?, el Euribor nuestro, estaba en el 5,55%. Nosotros lo tenemos en el 1,2 estos días. Entonces, el mercado inmobiliario ha sido lo primero que ha explotado, ha sido la punta del iceberg en esta recesión económica. Se ha frenado y mucho la venta de viviendas precisamente por la subida de los tipos de interés, pero sobre todo porque estaba tan recalentado que los precios estaban por las nubes, que es un problema que en Europa ahora mismo, en España no se tiene. En el norte de Europa sí algo, sobre todo en Alemania hay preocupación un poco por cómo puede esa burbuja impactar, pero en España no, en Estados Unidos sí. La otra parte fundamental ha estado en bienes de consumo, donde ha habido una caída importante de las ventas, sobre todo, dicen los analistas americanos, impulsado también por el aumento de los precios, por la escasez de chips, es decir, aquellos electrodomésticos, bienes electrónicos que iba el usuario norteamericano a comprar y o no había, tipo PlayStation 5, o había un precio desorbitado porque no había suficiente stock ahora mismo como para poder afrontar ventas importantes, estocaje. Piensen una cosa, es decir, Walmart metió todo lo que podía dentro del stock en los tiempos del coronavirus y no había manera. Entonces, ha habido una caída muy fuerte de bienes de consumo y está un poco también la preocupación por cómo se pueden recuperar, por ejemplo, servicios, donde también ha habido una caída importante. Tienen un ejemplo muy claro, la caída en el primer trimestre de Netflix. Muchísimas gracias, José Antonio Bizner, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Buen día. Igualmente. Nos encontramos otra vez, volvemos a retomar el Congreso de los Diputados de ayer. Ayer al final se acabaron aprobando todos los decretos y reales decretos que se presentaron, pero vamos a ver cuáles han sido las reacciones. En consecuencia, queda aprobado el texto en sus términos. La vuelta al curso ministerial se produjo sin ninguna sorpresa. Se aprobaron todas las leyes y decretos que había sobre la mesa y, como siempre, había una persona muy contenta. Hoy se han celebrado unas votaciones muy importantes en las Cortes Generales y lo hago para mostrar mi satisfacción y mi gratitud. Muy contento, pero fuera de España, sin seguir mucho el Congreso y aprobando las leyes con calzador. Sus socios independentistas le apoyaron, pero eso sí, le advierten. Y no tienten a la suerte porque algún día las cuentas no van a salir. No es la mejor fórmula para engrasar la mayoría plurinacional y progresista de este Congreso. Del decreto de ahorro energético solo salió contento el Gobierno. El resto, hasta sus socios de izquierda, lo criticaban. Y es que el decreto de energía nace muerto. A mí me gustaría, ya hablando del Gobierno, que el Gobierno no fuera saltando de decreto en decreto. Estos son un conjunto de medidas temporales. Por supuesto que presentaremos un plan energético y de política energética, no un plan de quitarse la corbata. La reforma de los autónomos contó por sorpresa con el apoyo del Partido Popular, pero aún así
nadie está de acuerdo con Sánchez. Dado que lo han hablado con los autónomos y nosotros lo hemos hablado con los autónomos y hay un consenso de mínimos, vamos a votar que sí. Autónomos que no llegan a final de mes, autónomos que están empezando. En los incendios, tema de preocupación en toda España, la izquierda y sus socios parecen estar de acuerdo con las medidas y en vista de entendimiento toca criticar a la oposición, pase lo que pase. Los diputados de la derecha, entre el fanatismo de mercado y salvar la tierra, salvar el planeta, han elegido, por desgracia, lo primero. Y vamos a votar que sí también al Real Decreto de los Incendios, aunque no lo hayan consensuado con las comunidades autónomas. Otra en la que estaba la izquierda unida era en la ley del solo sí es sí. Los únicos que hablaron en contra fueron los miembros de Vox, que pedían a Irene Montero que se preocupara por lo que realmente es importante. Tu propio chiringuito contra la violencia de género estimaba hace 2 años que en España hay unas 15.562 niñas susceptibles de sufrir mutilación genital. Leyes y decretos sacados adelante, aunque eso sí, una vez más, por los pelos y con apoyos independentistas. Aunque esto comienza a acabarse, porque hasta sus propios socios empiezan a estar descontentos. Teniendo en cuenta lo que queda de legislatura, ¿qué hará Sánchez para contentarlos la próxima vez? ¿Qué hará Sánchez? Pues seguir cediendo lo que haga falta. Es decir, si es que no tiene mayor misterio. Lo que pasa es que nos solemos enterar después. Es decir, ¿qué ha cedido Sánchez para que el PNV cambie radicalmente su voto en este decreto ley? Porque Urkullu empezó diciendo que no quería el decreto de ahorro energético ni en pintura. Incluso llegó a decir que no lo iba a cumplir. Es decir, se habló del frente común de Ayuso y Urkullu y de repente el PNV ha cambiado de ese no a votar a favor y sin poner ningún tipo de condición que sepamos en público. ¿A cambio de qué? Pues lo acabaremos conociendo porque siempre se acaba conociendo. Pero ya veremos. Pero claro, luego escuchamos a Errejón diciendo que se trataba de salvar la tierra. Hombre, a ver, un poquito, ya será menos, ¿no? Vamos a bajar un poquito también las expectativas. No se trataba de salvar la tierra, se trataba de salvar a Sánchez. Y para eso está Errejón y para eso está Bildu, que Bildu también se queja de que hay mucho decreto, pero al final acaba votando a favor. Para eso están los socios independentistas y nacionalistas y populistas del gobierno, para salvar a Sánchez, no a la tierra. Y luego, respecto a la ley del sí es sí, la ley del sí es sí venía al Senado, porque el Senado la tumbó. Sí. Es decir, volvía al Congreso. El Senado tumbó en su último pleno, antes de las vacaciones, 3 leyes de Sánchez, del gobierno. Y las 3 tuvieron que volver al Congreso. O sea, que tampoco tiene una mayoría tan sólida en las Cortes Generales que decía Sánchez. En el Congreso sí, pero en el Senado empieza a perder votaciones y las leyes vuelven al Congreso. Entonces eso es interesante verlo también. Pasa que los separatistas viven en el mejor de los mundos posibles con Sánchez. Porque claro, un gobierno carente de escrúpulos, sin sentido nacional, absolutamente inmoral, dispuesto a lo que sea para permanecer en el poder, es la situación soñada por los separatistas. Es decir, cada vez que Sánchez les necesita para su supervivencia en el poder, le arrancan fragmentos del Estado y de la unidad nacional. Es decir, que es un gobierno que sobrevive sobre la base de ir destruyendo la nación. Es como una especie de monstruo que devora aquello que debería proteger y preservar y defender, que es la nación, ¿no? Entonces, es un gobierno cuya supervivencia está condicionada a que vaya deteriorando, debilitando y destruyendo la nación que se comprometió a defender, preservar y mejorar. Entonces, claro, es una contradicción tan insalvable que es otra de las razones por las cuales yo creo que este gobierno pues va a perder las próximas elecciones generales, porque está instalado en un absurdo, que es gobernar una nación con aquellos que aspiran a que esa nación deje de existir. Claro, eso no hay, esa contradicción no la resiste nadie, ¿no? Ni siquiera un caradura como sí, 30, por supuesto. Esto lo ha hecho el PP, no quiere decir nada, y lo ha hecho el PSOE. No, tienes razón. Decir que pero si es que tú lo sufriste, o sea, tú eres el mayor, sí, tú eres el que iniciaste ese Yo lo viví en primera línea. Con el acuerdo de Majestic. Sin duda, yo lo viví en primera línea. Pero te quiero decir que ahora este proceso ha llegado a un punto ya insostenible, insufrible, ¿no? Pero tienes toda la razón. Eso empezó desde la misma transición, ya empezó. Sí, lo que pasa es que empeoró. Quiero decir, a ver, como siempre, los análisis hay que parcializarlos un poco. Ahí hay 2 temas. Una, ¿quién te apoya y a cambio de qué? Y otra, ¿qué apoyan?
probablemente con el PP, quien te apoya a cambio de qué, era muy parecido a la situación actual. Cuestión distinta es lo que apoyan. O sea, las medidas que propone Sánchez suelen ser medidas de majadero o una de idioteces o incluso medidas contraproducentes. Con lo cual añade el gravamen del precio que tiene que apoyen eso, por quien no apoya, a las medidas concretas que apoyan, que nos están hundiendo por sí mismas también. Y entonces, igual en época del PP no era tan malo lo que se votaba. ¿O sí o no? Yo creo que no. Como este, porque qué peor que este es imposible. Por supuesto que hay Pero cosas, en cambio el peaje era el mismo. Hay cosas absurdas, ¿no? Por ejemplo, el solo sí es sí. Por ejemplo. Es decir, esto va tan en contra de la propia naturaleza humana y de lo que han sido siempre las relaciones entre hombre y mujer, que es algo que va a generar... De la ley del sí lo veremos porque quiero también poner las declaraciones de Irene Montero, pero antes la que ha estallado contra el gobierno, que ya parecía que no podía más, ha sido Ana Oramas. Este multidecreto no sirve para Canarias, porque en Canarias no hay trenes de cercanías, en Canarias hay guaguas y hay un tranvía Santa Cruz Laguna, que es como el Cercanías de Madrid. Y los canarios vamos a pagar el 100% de lo que van a hacer los de Madrid de cercanías. Y Canarias no hay gas, no hay gas. Y las medidas, no hay calefacción en invierno. Otra de las ventajas, la bajada del IVA. En IVA no hay Canarias. Y dígaselo al secretario de Estado, que siempre se olvida de relaciones con las Cortes. Y ustedes han hecho una trampa. Han traído todas estas medidas juntas para chantajear. Si hubieran traído 15 decretos, pues a lo mejor hubiéramos votado a favor 10. Menos Falcon, menos fotos y a trabajar por mi tierra. Muchas gracias, señora presidenta. No ha sido el único que hacía referencia a esos decretos que parece que se quedan en el tintero, porque desde Esquerra Republicana también Gabriel Rufián hacía alusión al presidente del Gobierno y le pedía un calendario de proyectos de ley para evitar tomaduras de pelo. No sé qué os parece, pero como luego se quedan en ese cajón desastre. Lo que pasa es que hay ¿Cuál es la tomadura de pelo? ¿A qué se refiere? La tomadura de pelo es que... mezclar todo en un decreto. Sí, bueno, yo creo que la tomadura de pelo para él es otra. ¿Cuántas horas de español tenemos que dar al mes en una escuela? O sea, eso es lo que le interesa. Lo demás... Pero la tomadura de pelo que se está produciendo en el Congreso es muy clara. El Gobierno aprueba decretos, 128 esta legislatura. Pero hay que ver la línea entre lo que se cuenta y lo que no se cuenta. Y lo que no se cuenta es lo importante. O sea, ERC, lo único que le importa, y para ellos la única tomadura de pelo, tiene que ver con el español en las escuelas, tiene que ver con la independencia, y eso habrán negociado algo y no ha sido suficiente. Ahora al final sí que ha sido suficiente y se aprueba el decreto. Pero aparte de eso, se aprueban decretos. El Gobierno está legislando, está gobernando a base de decretos. 128 esta legislatura, como hemos dicho antes, ¿no? Y entonces tampoco se consigue más en otras legislaturas. Sí, bastantes más. Sí, con Rajoy 40, para empezar, por ejemplo. 40. Es decir, bastantes más. Se están superando los límites bastante. Pero bueno, tienes que borrar 3 veces. Da igual, me parece igual de mal. Me parece igual de mal. Los que tienen tramitación parlamentaria, porque esos son... Si lo hicieron otros, me parece igual de mal. Es decir, yo creo que el decreto, como decía Alejo antes, es una medida absolutamente excepcional que hay que tomar cuando la urgencia lo requiere, ¿no? Y se está abusando de lo que es el decreto ley, porque vemos cómo es el debate. Es decir, el decreto ley lo aprueba el Consejo de Ministros sin hablar con nadie, entra en vigor inmediatamente y luego lo convalida el Congreso con una serie de apaños, como estamos viendo. Y en su caso, para conseguir el apoyo de los socios, lo que hace es prometer tramitarlo como proyecto de ley para introducir enmiendas. ¿Cuál es el problema? Que ese proyecto de ley muchas veces se mete en un cajón y no se tramita nunca. Lo hemos visto, ejemplos. Hay un decreto ley del año 2020, julio de 2020, pleno pandemia, con medidas urgentes contra el COVID. Se aprobó el decreto ley y se aprobó luego que se tramitara como proyecto de ley el decreto para poder introducir cambios la oposición. Bueno, lleva 2 años, más de 2 años en plazo de enmiendas, prorrogándose indefinidamente. El siguiente plazo de enmiendas acaba este 1 de septiembre y se volverá a prorrogar seguramente. Es una tomadura de pelo, porque en los proyectos de ley luego pues pasa lo que pasa y no se introducen cambios. Entonces yo creo que va más por ahí. Y sobre la ley del sí o sí, no sé si vamos a hablar luego. Sí. Vamos a hablar luego, entonces ya me callo. Sí, antes de dar las declaraciones de Irene Montero, el día 5 de agosto ya en su día desde Andalucía Antonio Sanz también criticaba lo mismo que aludían a Oramas. Y no sé si podemos verlo. Tomar las mismas medidas y plantear las mismas restricciones o las mismas temperaturas
entre el norte y el sur es poco comprensible. Yo creo que cualquiera lo entiende, ¿no? Hay momentos de temperaturas extremas en invierno que llevan a 0 grados a determinadas zonas. No es comprensible que apliquen los mismos grados todas las comunidades autónomas cuando en algunos casos pues hay temperaturas extremas de 0 grados en determinadas zonas de España, especialmente en el norte. Bueno, pues aquí en el sur nos ocurre que tenemos temperaturas extremas que superan los 40 grados, como en este momento estamos prácticamente soportando. ¿Se puede entender que tenga las mismas decisiones zonas como el norte y el sur y se apliquen los mismos criterios para el norte y el sur? Pues uno no lo entiende. Pues no, uno no lo entiende, pero para tampoco entenderlo, la victoria, esa aprobación de esa ley Solo sí es sí, donde Irene Montero pues celebraba con estas palabras la aprobación. El grito feminista del solo sí es sí, de la hermana Yo sí te creo, se convierte en ley en nuestro país y el país feminista que somos se abre paso también en la arquitectura del Estado. Así que estamos muy orgullosas y quiero agradecerle a todo el movimiento feminista y particularmente a todas las víctimas de violencias sexuales que han dado una batalla muy difícil en los últimos años para que hoy este gobierno de coalición pueda dar este paso y la mayoría feminista del Congreso y del Senado pueda decir por fin que solo sí es sí también en nuestras leyes. Es muy irónico escucharla cuando tiene un ministerio de 525 millones de euros y este año los datos sobre las víctimas de esa violencia, la mal llamada violencia de género, han aumentado en un 9%. Mira, yo ayer hice un esfuerzo porque yo conocía el proyecto de ley que había salido del Ministerio. Conocía lo que se había visto en el Consejo de Ministros, que ya había cambiado, ya le habían pegado un repaso a lo que había salido de ese ministerio muy bueno, pero un repaso de entidad, o sea, un repaso que le daba la vuelta prácticamente a la tortilla. Y luego ayer estuve leyendo lo que se había aprobado por el Congreso de los Diputados, porque lo publicaron. Ayer ya estaba publicada en la web. El artículo 1 lo conocía porque no ha tenido grandes modificaciones. Me gustaría ser bastante aséptico y objetivo con lo que voy a decir con mi lectura, porque he hecho un esfuerzo por leérmelo y no hablar de lo que hablan otros periodistas. El artículo primero, principia la ley, el artículo primero de esta ley dice: la presente ley orgánica tiene por objeto la protección integral del derecho a la libertad sexual mediante la prevención y la erradicación de todas las violencias sexuales contra mujeres, niñas y niños, en tanto que son los fundamentales de la violencia sexual. Niñas. Y digo yo, ¿por qué no decimos que aquel que se hiciere con el patrimonio de otra persona con fuerza en las cosas y violencia en las personas, si es pobre, que no esté castigado? Porque total, si es pobre, ¿qué le van a robar? Pues poco. Entonces, ¿para qué lo vamos a contemplar en el Código Penal? Es esto. Es el mismo ejemplo. ¿Alguien piensa que la violación de un jovencito, que se producen, y sobre todo hay a veces más de lo que parece en los centros penitenciarios, una violación de un jovencito no es algo terrible, o no jovencito, no es algo terrible, tan terrible como cualquier otra violación, un delito tan execrable, independientemente de quién sea la víctima? Esto ya nos pone en guardia y esto es un ataque directo, según el manifiesto feminista, este manifiesto que es la utilización política de los votos de las personas para de un manifiesto, en este caso feminista, para conseguir los votos de las personas. Pero es que luego yo quiero decir una cosa, y es que la ley, a efectos penales, no cambia nada, absolutamente nada. La ley que salió del Ministerio cambiaba algo, reducía las penas en un 20%. En un 20%, En un 20%. Les dio vergüenza dejar a violadores con tan poca pena y se han ido incrementando en la tramitación parlamentaria. Pero la ley salió con un 20% menos de penas. Os las podría decir porque la comparativa, ayer me hice una comparativa sobre esto, ¿no? Pero las de agresión y violaciones así que incrementaban por lo menos, no ha cambiado nada. Reducían en un año. No, pero es que verás, sigue siendo de 18, lo que se ha hecho es, anteriormente había dos tipos penales fundamentalmente, tres, aunque venían en dos artículos fundamentalmente y unos de agravantes, pero eran tres partes. Una, el abuso, que es
para cuando no faltaba, cuando solamente no Sí, había cuando hay habido intimidad. consentimiento, el acceso carnal, el ayuntamiento carnal y, por otra parte, y la violencia, sin ayuntamiento. Agresión, sí. O sea, la violencia era el eje. El consentimiento, claro que es el eje, pero es que lo era también. Pero ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre de pensar que en España no se castiga a un violador y decir, no, es que no ha consentido mucho esa chica? ¿Pero en qué mundo vive esta gente? La doctrina del Tribunal Supremo y la jurisprudencia del Tribunal Supremo es clarísima, con la de la manada, sin ir más lejos. El temor, el haber generado temor, ya se tiene por violencia y por falta de consentimiento, sin necesidad de que haya sido ni expreso, sin necesidad de que haya dicho no hagas nada. No hace falta decir no, no hace falta decir no, simplemente que no quiera, y que eso se presume pues, de muchas maneras, y los tribunales eso lo pueden ver simplemente con la declaración de la víctima, que es prueba plena, que podía desde siempre, hoy es prueba plena, puede serlo, si los tribunales así lo consideran, la mera declaración de la víctima. Entonces esta ley, realmente, ¿qué es? Si no ha tocado el consentimiento, que no lo ha tocado, solo ha introducido el artículo del Protocolo de Estambul. Pero es lo mismo, es el consentimiento del derecho penal y del derecho civil español, el mismo consentimiento, no se ha tocado el consentimiento. Si la violencia sigue siendo la misma, si las penas siguen siendo de 18 meses de multa a 15 años de cárcel, es la misma pena, una en 3 tipos, como decía antes, y ahora reducido a 2. Se han juntado la agresión con el abuso, pero no se ha cambiado nada, siguen siendo de 1 a 4 años. Se han variado un poco las fronteras, antes era de 1 a 3, luego pasó de 1 a 4, se han variado las fronteras en lo que es el abuso, en lo que es la violación, pero no se ha cambiado intrínsecamente el tipo penal. El tipo sigue siendo el mismo, la violación sigue siendo la misma, y los ejes en los que pendulaba siguen siendo lo mismo. Lo único que hemos conseguido con esta ley es vulnerar, en cierto modo, el principio de legalidad. El principio de legalidad material, porque hay algo que es fundamental para el derecho penal, y es que las leyes tienen que ser claras, muy claras, y lo que se ha hecho es hacer un batiburrillo, pero las penas se siguen siendo de 18 meses a 15 años de prisión. Eso sí, no dentro de los artículos, pues hablamos de lo mismo. Parece que en el mismo artículo se habla desde lo que es una pequeña agresión que genera una multa, es decir, pues lo que sabemos, un tocamiento, a una violación grupal con además por parientes y de una menor. Todo junto, todo hecho un batiburrillo. Eso sí, dentro del artículo sí que se establece la violencia, sin la violencia, y todo sigue siendo lo mismo. Y claro, entre esto y entre el artículo 1, entre que no cambia nada, bueno, el artículo 1... Las agresiones sexuales estaban penadas en el Código Penal en el 179 entre 1 a 5 años y ahora con la nueva redacción es entre 1 a 4. Han pasado todos al 178. Sí, pero entonces se está reduciendo la pena en las agresiones. Bueno, en un año por lo menos o claro. Sí, las fronteras que hay, al final, pero verás, es que al final los tribunales lo que van a hacer con esto es seguir aplicando prácticamente lo mismo. Sí que es verdad que ahí se va a reducir un año, ciertamente se va a reducir un año, pero al final el eje en el que pendula este tipo de delitos execrables, que es la violencia y el consentimiento, que son las partes fundamentales, sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. La única diferencia, como digo, es cuando salió. Esto es importante, lo tengo que decir, perdonad porque si me alargo. El artículo 709 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pretendía ser variado. Es aquel que dice, bueno, a la víctima se la puede preguntar, pero se la puede preguntar con cierto cuidado. Y se pretendía decir, no, a la víctima no le preguntes por su vida privada. Pero tal desconocimiento puede tener y tan ignorante puede ser una persona para no darse cuenta que es un artículo a favor de la víctima. Es que esta gente se cree que esto es CSI Albacete, que siempre hay una prueba de ADN, que siempre hay pruebas de todo tipo, que siempre hay testigos, y no es verdad. Hay veces que los actos criminales se ejecutan sin que haya nadie cerca, normalmente, sin que haya nadie cerca. En este caso, en la redacción de la ley, perdóname que te interrumpa, que así lo esclarecemos, la presunción de inocencia de los hombres se elimina a la hora de que la víctima solo tenga que denunciar, no tenga que demostrar. Claro, o sea, lo denuncia... No, pero eso se ha cambiado afortunadamente en el trámite parlamentario.
Ahí es a donde iban, el 700, al hablar del consentimiento. Bueno, sí, porque esto es algo que estaba hasta ayer era así. O sea, sí. es lo que pretendían aprobar. Sí, bueno, no, eso es lo que dice ella. Pero es que hay que leer el artículo. Es que el artículo no se dice que baste con que alguien que haya sido violado, hombre o mujer, diga bueno, ella habla solo de mujeres, que le han violado. Pero bueno, pero entonces metemos a alguien en la cárcel 15 años porque lo diga alguien. Hombre, sí, por supuesto que sí que lo podemos hacer, si lo dice un tribunal y si le cree. Pero es que ayer un tribunal también lo estaba diciendo. No ha cambiado nada. Es que los tribunales pueden hacer prueba plena por la declaración. Porque claro, si cree a la víctima, y como tantas veces, como en los delitos de robo, como en cualquier otro tipo de delito, los tribunales están para eso, para ver las pruebas que existen y emitir sentencias. Y no siempre. Sí, lo que tenía entendido es que la carga de la prueba en el juicio se invertía. O sea, se tenía que demostrar esa inocencia en vez de la culpabilidad. Eso es lo que... Bueno, es que eso sería vulnerar el principio de presunción de inocencia. Eso es cargarte todo el sistema. Pero tal como está la ley formulada y tal como está hecho el espíritu de la ley, digamos, de Montero, pues yo creo que va más por ese camino. Yo creo que al final ¿Qué artículo dice eso? esta ley, que no lo han cambiado finalmente. Esta ley, yo creo que al final es una bandera ideológica que necesitaba Irene Montero, pues para seguir diciendo esas cosas de hermana yo también te creo, y solas y borrachas queremos llegar a casa, y feministas en el Congreso y tal. Necesitaba algo así para exhibir y para decir lo hemos conseguido, vamos adelante y lo vamos a por ellas. Pero claro, te pones a ver la ley y yo creo que el problema de esta ley, que está bien, es decir, tú ves la ley, bueno, pues claro, el consentimiento, pues por supuesto que sí tiene que haber consentimiento libre, claro, expreso, tal, por supuesto que sí, pero es una novedad. El problema es que es indemostrable. Es decir, ¿cómo se demuestra que se ha producido ese consentimiento? Porque es una obviedad, evidentemente, pero no puede haber prueba cierta de que se ha producido... Un segundo. No puede haber una prueba cierta de que se ha producido ese consentimiento, salvo la palabra de uno contra otro. Entonces, claro, tendrán que ser los tribunales los que decidan, pero eso ocurría antes ya. Entonces, es muy bonito hablar del consentimiento, pero ¿cómo se demuestra si ha habido un consentimiento libre, de manera clara, expreso, tal? No hay manera de demostrarlo de ninguna manera. Eso queda plasmado en una ley, fenomenal, y me parece muy, muy bonito y muy interesante, pero a ver cómo se traduce eso luego en hechos jurídicos, pero digamos. Que no ha cambiado. Tú, si queréis, leemos el artículo sobre el consentimiento. Si es que el consentimiento es el consentimiento, claro que tiene que haber un consentimiento, pero es que siempre ha sido así. Pero ¿cómo vamos a pensar que vamos a permitir que se violen a nuestras niñas? ¿Cómo alguien se puede meter eso en la cabeza? ¿Pero qué quiere cambiar esta mujer? Pero si es que eso nunca ha pasado. Es que la ley, por eso digo que estoy de acuerdo en lo que dices, porque es que no ha cambiado nada, porque no se puede cambiar el consentimiento. Y una cosa más, sobre el tema que se pretendía cambiar. Se pretendía decir que la víctima no se le preguntara por su vida privada, ¿no? Y no se dan cuenta que ese artículo es a favor de la víctima, porque es precisamente cuando una víctima, pues por ejemplo, no ha denunciado al día siguiente, por temor, porque tenía miedo, y va a las 2 semanas. Ya no hay ninguna prueba, ya no ha ido al médico, ya no hay pelos, ya no hay nada, ya no hay esto se creen que este es ahí Albacete esto y que hay pelos por todas partes, que viene la policía científica. No es así, la vida es otra cosa y su vida es otra cosa. Entonces se pensaban que, pues dicen, bueno, pues nada, pues que no le pregunte. Pero ¿cómo puede un tribunal hacer prueba plena solamente con la declaración de la víctima si no la pregunta? ¿Sabéis lo que iba a pasar si se hubiera quedado ese artículo y los parlamentarios, si no se hubiera cambiado ese artículo allí en el Parlamento? Pues que hubieran salido violadores de las cárceles. Claro. Eso es lo que pretendía hacer Montero, sacarlos, porque el tribunal no puede hacer, al final, en caso de duda, es a favor del reo. Entonces, si no le puede preguntar a la víctima, si no puede sacar verdad de mentira, ¿cómo pretendía que luego le metiera a la cárcel? Ese artículo es precisamente en protección de la víctima. Menos mal. Pero no lo saben. Pero digo no lo sabe. Esta ministra pero no lo sabe. Menos mal que no ha salido así, ¿no? Pues no ha sido así porque ha habido mucho trabajo de muchos partidos políticos, muchos partidos políticos, y al final yo creo que un poco de vergüenza torera sí que ha habido, porque querer reducir las penas un 20% era una barbaridad. Pero Miguel Ángel, tú has dicho una cosa, que lo de la carga de la prueba no se ha cambiado y que sería un desastre y que se cargaría todo el sistema judicial. A mí no sé si es verdad, pero me consta que en alguna ley en España se ha cambiado la carga de la prueba. Por ejemplo, en la ley de violencia de género, con lo cual el sistema judicial español ya está hecho una mierda. Una mierda. Vale, estamos de acuerdo. Hubo un debate en las generales que la candidata por Barcelona, que era Cayetana, ¿no? Álvarez Toledo, debatía con otras señoras de los otros partidos
y le hizo una pregunta muy graciosa que tuvo mucho eco a otra candidata de la izquierda que defendía eso del solo sí es sí y tal. Sí. Le dijo, usted va diciendo sí, sí, sí todo el rato. Sí, me acuerdo. ¿Sí os parece? Y fue muy gracioso porque, a ver, todos los que tenemos una cierta experiencia de la vida sabemos que, a ver, en los momentos de la relación íntima o de la conquista o el cortejo, lo que queréis llamarle, no siempre las señales son explícitas, no siempre. O sea, no siempre la mujer dice, estoy de acuerdo en todos los términos, no dice eso. Nadie, nunca dice eso. Nunca dice eso. Nunca dice eso. Es más, yo que, bueno, tengo ya unos años y como todo el mundo, una vida sentimental, pues sé que hay momentos en que tú has de leer las señales. No, claro. Es decir, has de leer las señales. Que son tan explícitas como las otras. Si tú llamas para decir que hay una película y que si quiere ir contigo al cine, si te dice que no, porque tiene un examen y no puede cuando era estudiante, digo, pues ya te está diciendo que no, ¿no? Si te dice, ay, sí, encantado, vamos a ver la película. Bueno, tú ya ves un primer síntoma de que aquello está bien enfocado. Si cuando estás en el cine, pues la manita, y te da la manita, pues, oye, José, ya sigue bien. Pero no te da un acta notarial diciéndote, sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, no. Es que esas son las bobadas que se han hecho desde el gobierno. Tú vas leyendo las señales. Pero es que son señales igual. O sea, son señales explícitas igual. Pero esto que pretende la Montero del sí explícito es muy raro. Antes de que la conversación nos lleve a saber la vida sentimental de los contertulios, vamos a irnos a la última publicidad del programa, no sin antes recordarles el Telegram de Julio Ariza, porque no solo cuelga y pone noticias continuamente sobre la actualidad y además de todo tipo de índoles, sino que también está haciendo pues una serie de charlas en streaming, en vivo y en directo que son bastante divertidas y filosóficas. Para que no se lo pierdan, pueden apuntarse a el Telegram de Julio Ariza, que es el que aparece en pantalla, Julio Ariza el Toro. Nos vamos a la última publicidad y enseguida volvemos. Seguimos 2 menos 20 de la tarde y viene Crónicas de Manicomio. Porque ¿sabían que existe una escuela de verano anticapitalista? Se celebra desde el año 2015 y este año conmemoran su 12ª edición en la Granja de San Ildefonso. Cada año es organizada por la Confederación Anticapitalista para hablar durante 5 días de diferentes temas muy marcados ideológicamente. Entre ellos, no nos sorprende que se hable del feminismo, ecologismo, marxismo, socialismo, antifascismo y las luchas sindicales y socialistas. En definitiva, son temas de índole comunista. El precio para asistir a este taller asciende a 300 euros por persona y este año también participará, entre otras, la líder Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, en un debate sobre los retos del andalucismo. Yo me he quedado totalmente sorprendida porque no sabía de la existencia de este tipo de eventos y que fueran políticos del gobierno. Yo supongo que los canales de publicidad de estos no me llegan porque no suelo estar metido en ese tinglado. Pero en fin, está bien. Entiendo que hay, como hay de todo, que haya cursos también y a mí si se los pagan es una novedad. Yo pensé que estarían subvencionados por algún ministerio y que probablemente te pagarían por ir. Pero si se los tiene que pagar el ciudadano, me parece que eso es libertad y si pagas claro, más libertad. Eso es libertad, tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. 300 euros es un precio bastante capitalista, pero vamos, a mí me parece bastante, que eso no está subvencionado, como dices. Tiene pinta de ser un aquelarre, eso vamos a, ¿no? Las cosas como son, pero oye, que cada uno es libre también de ir a la aquelarre que quiera. O sea, en verano se pueden ir a este tipo de actos. Una de las cosas que más me llamaba la atención cuando buscaba datos sobre esta asociación era que en la página web tienen puesto uno de los programas como que paguen los ricos. No sé si podemos ver la imagen en pantalla porque creo que es justo la que aparecen, que es claro, es el dibujito del virus del COVID con el euro en medio. Entonces me hacía mucha gracia porque digo, no, sí, vamos, medios de comunicación y publicidad y marketing para ese tipo de perfil lo han hecho bastante, no sé, que paguen los ricos, no sé, me parece... Yo, desde luego, pagar 300 euros para que te expliquen cómo llevar a las sociedades a la miseria, pues no sé, es un poco masoquista, ¿no? Pero bueno, sí. Es más, quiero decir, el tipo de instituciones y
sistemas jurídicos y políticos y económicos que conducen a las sociedades humanas a la prosperidad, a la seguridad, al progreso, pues están totalmente demostrados por la experiencia y por la historia. Si no hay que complicarse mucho la vida. Es decir, todos sabemos qué es lo que proporciona a la gente mayor calidad de vida, mayor seguridad, mayor prosperidad, y lo que las hunde en la pobreza y en la opresión. O sea, está totalmente demostrado. Por ejemplo, tú decías antes, hay un punto capital de la prosperidad humana, que es la propiedad privada, ¿no? Es decir, si tú agredes a la propiedad privada, condenas a esa sociedad a la pobreza, ¿no? Bueno, en este seminario se debe explicar lo contrario. Bueno, pues ya digo, si tú quieres pagar 300 euros para saber cómo no debe funcionar una sociedad, pues está bien, paga los 300 euros, ¿no? Yo de todos los anticapitalistas siempre me acuerdo de Urbán, tanto el padre como el hijo, ¿no? Sí, sí. Porque son vecinos míos. Eurodiputado. Sí, eurodiputados, son vecinos míos y me acuerdo de ellos, ¿no? Esto del anticapitalismo pues está muy bien, salvo cuando llegas al Congreso de los Diputados, ¿no? Y en ese caso ya somos de otra manera, ¿no? Porque en ese caso ya, oye, lo de pagar impuestos, pues, en fin, que los paguen otros. Empezamos ya a decir, la moto es mía, lo de pagar impuestos, que lo paguen otros. Tú sabes que la dieta, que hay 2.000 euros de dieta de los parlamentarios, de 259 y de 1.000 euros de 52 diputados, que no pagan ningún tipo de impuesto, ¿no? En el Congreso de Diputados. Todas estas cosas, ¿no? Somos anticapitalistas hasta que nos afecta, hasta que nos afecta. Tenemos también, el otro día salió una noticia sobre los famosos que más contaminan, pero nosotros hemos querido ir un paso más allá. Si hay una palabra que está ahora de moda es el cambio climático. Los políticos de casi todo el mundo parecen haberse puesto de acuerdo para aprobar medidas que luchen contra esto. Sin embargo, la última novedad viene de la mano de Francia, y es que Clément Beaune, ministro francés de Transportes, está estudiando limitar los vuelos en jet privado. Su intención es plantear esa cuestión al presidente Macron a la vuelta de sus vacaciones de verano, cuando el Ejecutivo francés discuta el conocido como Plan de Sobriedad, que pretende poner en práctica el ahorro energético requerido por la Unión Europea para afrontar la crisis por la guerra en Ucrania. Y es que los datos de los famosos que más contaminan con sus aviones privados son escalofriantes. La cantante Taylor Swift encabeza esa lista con las más de 8.000 toneladas de CO2 que habrían producido los más de 170 vuelos que ha realizado. Le sigue el rapero Jay-Z con casi 7.000 toneladas y detrás de él nos encontramos con Kim Kardashian, quien ha emitido unas 4.200 toneladas de CO2. Por último, Oprah Winfrey habría producido unas 3.400 toneladas en un total de 68 vuelos. Pero lo más sorprendente de esto es que algunas de estas celebrities habrían usado su jet privado para viajes de tan solo 14 minutos. Unos datos que indignan a bastantes personas, pero que aquí en España nos hacen reflexionar. Nuestro país vecino pretende imponer medidas que afectan a los que más tienen. Sin embargo, Pedro Sánchez apuesta por castigar a los ciudadanos con la calefacción a 27 grados y sin casi luz en las calles. Pero claro, el Falcón es intocable. El Falcón que no falte, y además es que también ayer comentábamos cómo Teresa Rivera hacía esa campaña recomendando a los ciudadanos esa transición energética hacia el cambio de los usos, vamos, el cambio que hacían ellos con respecto al consumo para que fueran más eficientes energéticamente. Y hoy el Gobierno dice que va a proponer 50 recomendaciones a todos los españoles para que puedan pues, hacer mejor esta transición energética. La falta de ejemplo en todo esto es un poco la clave. Mira, se dice que el chocolate del loro es ir en avión por parte, lo del Falcon, ¿no? Que es el chocolate del loro. Yo acabo de ver que dicen que son 8.000 y pico toneladas, 170 vuelos, ¿no? Se han producido 202 en los últimos 4 años. Sí. Entonces, pero, en fin, no me parece que eso sea... Yo también creo que ese no es el problema de la economía española con 1,5 billones de euros de deuda. Evidentemente, eso no va a sacarnos del problema. Pero la falta de ejemplaridad, la falta de ejemplo, evita que haya un planteamiento común frente a la crisis. Y Europa necesita un planteamiento común. Oye, ayer el presidente, creo que fue ayer, no, antes de ayer, el presidente de Francia, Macron, estuvo hablando de esto en un yate. Y le estaban haciendo una entrevista en un yate, ¿no? Entonces, claro,
¿qué ejemplo es este, ¿no? Hablar de que nos tenemos que apretar el cinturón en bañador en un yate privado, bueno, privado que no será privado, ¿no? Se lo habrán pagado, pero que él no lo paga, ¿no? Yo echo de menos muchas veces el que no impongamos entre todos los españoles una cultura que sea más acorde con otros países en la que los diputados, por ejemplo, tienen un edificio, como en Noruega, un edificio donde pernoctan y es ahí en un apartamento pues más o menos pequeño, porque es para una persona, donde ellos pernoctan sin tenerle que dar grandes dietas, que nadie cree que tiene que tener grandes comidas por el hecho de ser diputado, que nadie cree que tiene que tener un coche oficial por el hecho de ser casi nada. Oye, el presidente de comisión, los presidentes de comisión, hay 58, creo recordar, en el Parlamento de España, que no sabemos ni lo que es realmente. La gente que nos está viendo no sabe lo que es un presidente de comisión ni a qué se dedica, porque realmente ni yo mismo lo sé. Supongo que es a dar la palabra un poco más, porque oye, los portavoces tienen algo de la comisión, tienen algo que hacer, pero el presidente precisamente es el que menos tiene que hacer. Oye, tienen coche oficial. En fin, que si analizamos las dietas... Para uso público y privado, que es lo coche oficial fijo. Los presidentes sí. Pero los de las asambleas no. Yo fui senador 4 años. No, hablo del Congreso de los Diputados. Yo fui senador 4 años y era presidente de la Comisión de Educación y Cultura. ¿Era mixta la comisión? No, del ¿Era Senado. Congreso, Senado? Era Senado. Del Senado. Y jamás tuve coche oficial, ¿no? Yo creo que el coche... Tenías que haber sido diputado. El coche oficial está más reducido, creo, a los miembros de la mesa, por ejemplo. Hay 67 en total. Sí, pero bueno, yo creo... Veíamos antes que el Gobierno está preparando 50 recomendaciones para que los ciudadanos ahorremos. Pero no son obligatorias, por lo menos. Yo creo que nosotros, lo que podríamos hacer nosotros es dar 50 recomendaciones al Gobierno para que empiecen a dar ejemplo desde ya, y nos saldría seguramente 500, no 50, ¿no? Porque es verdad que el ejemplo que está dando el Gobierno es exactamente igual a cero. Es decir, estas medidas que están pidiendo los ciudadanos a mí me parecen bien. Creo que van a ir a más porque el invierno se presenta bastante complicado y creo que las medidas van a ser más complicadas todavía, pero hombre, estaría bien que desde el Gobierno se diera un poquito de ejemplo, de ejemplo, empezando por Sánchez. Y luego, respecto al Congreso de los Diputados, pues es verdad, los coches oficiales, es verdad que puede haber un exceso, pero a mí, lo primero, no me parece mal lo que cobran los diputados, empezando por ahí. Yo creo que los diputados en España tienen que estar bien pagados. Esa es mi opinión. Yo creo que paguen impuestos. Yo creo que hay mucha demagogia en criticar lo que ganan los políticos. Y yo creo que... en España los sueldos son bajos. Sí, por eso. Comparado con Francia, con Alemania, con el Reino Unido. Unido. Quiero hablar, y os voy a interrumpir porque me gustaría, antes de que termine el programa, hablar del salario mínimo interprofesional, porque ayer Yolanda Díaz le hacía frente al presidente del Gobierno al indicar que quería subirlo más de un 60%. Nos lo va a contar Luis Sordo. 60%. Muy buenos días, Ana. Ayer conocíamos la noticia de la subida del salario mínimo interprofesional. La vicepresidenta Yolanda Díaz se comprometía a un incentivo para los trabajadores. El pasado mes de febrero, esta subida llegaba a los 965 euros en un acuerdo entre PSOE y Podemos. Pero ahora surgen discrepancias una vez más, porque la subida que quiere hacer Yolanda Díaz es mayor a la que pretenden los socialistas. Su compromiso en cuanto al salario mínimo interprofesional es cumplir con la senda de la Carta Social Europea, que se sitúe en el 60% del salario medio al final de la legislatura, cosa a lo que se opone Yolanda Díaz, zanjando que hay que ser conscientes de la situación que estamos viviendo. Pero eso sí, una subida a medias, porque poco sirve ganar un poco más de dinero si la subida esta es más cara, con un IPC por las nubes y un gobierno que no para de recaudar impuestos. Por ejemplo, en cuanto a la alimentación, oficialmente en España casi la mitad de las compras ya son de marca blanca, concretamente el 49%, pero en el resto de productos, como pueden ser droguería o perfumería, estamos ya en torno al 41%. En la gasolina, recordemos que en abril se aprobó esa bonificación de los 20 céntimos el litro, pero que con el impuesto especial de hidrocarburos el Gobierno llegó a recaudar 944 millones de euros en mayo y 950 en junio. En total, 1.900 millones de recaudación frente a los 1.423 que ha destinado a las ayudas. En definitiva, bonificaciones, aumentos de salario y todo tipo de ayudas que no sirven para nada porque luego van en impuestos.
Muchísimas gracias, Luis. Lo que quería decir es que se comprometió el presidente del Gobierno a subir ese salario mínimo interprofesional de manera que alcanzase el 60% medio del salario En teoría, mínimo. no es que se comprometiera, es que se pactó con los sindicatos, etcétera, que ocurriría eso. Lo que pasa es que salió alguien del Gobierno y han salido sindicatos diciendo que el 60% del salario medio ya no vale porque la inflación ha hecho que esto ya fuera muy devaluado, con lo que ahora se pide más. Pero lo que estaba pactado era un 60% que teníamos que negar en 1 o 2 años. Sí, lo que pasa es que hay países en Europa donde el salario mínimo no existe simplemente. Pero, y países avanzados. Vamos a ver, el salario mínimo interprofesional tiene un problema. Y es que hay determinados sectores, concretamente agricultura, servicio doméstico y algún otro, que si el salario mínimo interprofesional se sitúa en determinadas cotas, puede llevar al paro a centenares de miles de personas. Porque claro, hay personas que tienen ayuda doméstica que son personas, a su vez, de recursos limitados, por ejemplo, típicamente pensionistas y tal. Si le subes mucho el salario mínimo a la señora que viene a hacer 3 horas al día en la casa, no la pueden pagar. Y entonces, vaya situación, ¿no? Ella se queda en el paro y estas 2 personas, a lo mejor octogenarias, se quedan sin ayuda. Entonces, una cosa que Yolanda Díaz no entiende es que el salario mínimo interprofesional no lo puedes fijar en función de tus deseos, sino de la realidad económica. O sea, todos queremos que los salarios sean lo más dignos posible, pues es evidente. Pero cuidado, porque hay veces que medidas pretendidamente, entre comillas, sociales, hacen un daño social mucho mayor que el beneficio. Esto es lo que nunca han entendido, que tienen que evaluar las consecuencias. Hubo un estudio del Banco de España que dijo que la famosa subida del salario mínimo interprofesional en España había impedido, no decía se había cargado, había impedido 150.000 empleos. Había, digamos, impedido que se crease. Exactamente. De todos modos, lo que sí parece, preguntando a gente que contrata, te dicen, claro, según el nivel de salario mínimo, yo no voy a contratar nunca a un señor recién acabado una carrera, o recién acabado una FP, o recién empezado los 18 años para trabajar, porque ese sueldo ya me supone un esfuerzo, para eso cojo un ingeniero en paro que hay cientos. Claro. Con lo cual, lo que te estás cargando es la entrada al mundo laboral de la gente nueva, claro, y de la gente que tiene pocos recursos o intelectuales o pocos recursos curriculares. Y te cargas los empleos de baja cualificación. Claro, enteros. Pero con este asunto del salario mínimo, lo que se avecina es otra guerra interna dentro de la coalición de gobierno. Claro. Es decir, Yolanda Díaz se ha puesto inmediatamente del lado de los sindicatos pidiendo más y más y más, como decías. Apuntándose a las movilizaciones que tienen las movilizaciones en el pasillo del Congreso. Sí, sí. Vamos a ver la parte socialista, porque desde luego por la parte socialista no lo ven tan claro como Yolanda Díaz. A mí me da que en esta nueva guerra que se avecina dentro de la coalición volverá a ganar la de siempre, que es Yolanda Díaz, porque las gana todas. O sea, todos los pulsos que se echan dentro de la coalición lo gana siempre, lo suele ganar Yolanda Díaz. Necesita para sobrevivir, claro, si se va, Sánchez, claro. De la misma manera que gana Esquerra casi todos los pulsos y de la misma manera que gana el PNV todos los pulsos. Unos desde fuera y otros desde dentro. Piensa que es un gobierno, concretamente un presidente de gobierno, de una extraordinaria debilidad, porque él, suyos, ¿cuántos escaños tiene? 100. Los mínimos, es el que ha tenido menos en la historia española. Miguel Ángel, ¿qué querías? Vamos a ver, yo sigo con el tema del ejemplo. Es que a mí me cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando hablamos de salario mínimo. Me cuesta mucho trabajo decir que no se suba 50 euros de 1.000 a 1.050 euros, por ejemplo, aunque ahí estábamos viendo de otra cosa, era el salario medio, ¿no? Pero también ha hablado del salario mínimo. Me cuesta mucho trabajo cuando veo que el presidente de Correos, lo digo por seguir poniendo ejemplos, cobra 220.000 euros al año, ¿no? Son que anteriormente era el secretario general de la FEM, por cierto, y sigo con los ejemplos, FEM, que dice, no, es un organismo privado, igual que la Federación Española de Fútbol, sería con un monopolio y en el caso de la FEM pagado por todos los ayuntamientos con nuestros impuestos, ¿no? Y todo el chiringuito que está montado y todo lo que... Y mejoró hablar de chiringuitos, porque no es mi palabra más que me guste más hablar, ¿no? Pero la realidad es que con todas estas cosas no se está dando el ejemplo apropiado y deberíamos de estar pensando en reducir también el gasto para poder aumentar el salario mínimo y para poder aumentar otras cosas. Pero este es el punto clave del que no se habla, ningún partido habla. Y yo llevo insistiendo y aquí, llevamos insistiendo años, que el gran problema de España es
el gasto público político superfluo, que el Instituto de Estudios Económicos ha evaluado en 60.000 millones Pero anuales. añádele, perdona, y termino, añádele esto que te decía de algunos sitios que no constan en ninguna parte, como la Real Federación Española de Fútbol, que el presidente gana 1 millón de euros y que sale de nuestros bolsillos, aunque no. Y aquí lo tenemos que dejar porque se nos acaba el tiempo y lo que sí quería decirles, bueno, que el lunes volvemos con más noticias y que esta noche tienen la redacción abierta a las 10:30 con Marina Álvarez. Que pasen muy buen fin de semana y que no dejen de vernos. Hasta pronto.